Sharingan. La liberación de madera es suprema. 85-96. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 85. El oponente es de la aldea del sonido, ese tipo llamado Tosu está en problemas. Aunque los ninjas del sonido también son extraños, contra ese, no hay forma de que pueda luchar, ¿verdad? Tras amainar los murmullos iniciales, todas las miradas se dirigieron bruscamente hacia el trío de ninjas del sonido. Los rostros de Zaku y Kim palidecieron, con los ojos desorbitados por el terror y la impotencia, mirando instintivamente a su compañero, Tosu. El rostro de Tosu, oculto bajo las vendas, ocultaba su expresión, pero su cuerpo rígido y el horror y la lucha que se asomaban por los huecos de las vendas revelaban sus verdaderos sentimientos. Maldita sea, ¿por qué tuve que enfrentarme a este monstruo? Rugió Tosu para sí mismo. Sí, si tan solo me enfrentara a Uchiha Sasuke. Podría haber hecho lo que el señor Orochimaru quería, probar adecuadamente el valor de esos Sharingan, demostrar mis habilidades y ganarme su favor. Pero ahora, Tosu se sentía impotente. Era leal al señor Orochimaru y anhelaba completar la misión que le había encomendado. Demostrar su valía en el examen, idealmente poner a prueba personalmente o incluso herir gravemente a Uchiha Sasuke, ganándose así su aprobación. Pero, era Chunin Tosu, no Tosu de los 6 caminos. Frente a este monstruo capaz de enfrentarse y derrotar a una bestia con cola completamente formada, no podía concebir la más mínima posibilidad de victoria. No se trataba de una diferencia de fuerza. Era que ni siquiera tenía derecho a mirarlo por encima del hombro. ¿Subir y luchar? ¿Qué diferencia había entre eso y el suicidio? En ese instante, la voz de su instructor, el ninja Jonin del sonido, resonó en los oídos de Tosu. Admite la derrota, Tosu, no hay necesidad de una batalla inútil. Estas palabras aplastaron la insignificante lucha y el resentimiento en el corazón de Tosu. Finalmente, Tosu alzó la cabeza, miró al árbitro, Hayate Gecko, en el centro de la arena, y dijo con dificultad: Árbitro, yo, me rindo. Hayate Gecko no pareció sorprendido por el resultado. Asintió y anunció con calma: el oponente de Teshima Shinichi se rinde. El ganador es Teshima Shinichi. Aunque la multitud ya esperaba este resultado, escuchar la rendición real provocó un murmullo de comentarios. Se rindió como se esperaba, una sabia decisión. Yo también me habría rendido. Ni siquiera está a su altura. Subir hasta ahí solo sería humillarlo. Los genin que estaban allí tenían una edad promedio de 13 o 14 años. Todos eran orgullosos y arrogantes, y se les conocía como genios en sus respectivas aldeas ninja. Sin embargo, frente a Teshima Shinichi, sintieron que sus supuestas cualidades de genio no eran nada comparadas con un verdadero monstruo. Solo lo suficiente para poder competir contra él. Sin embargo, no todos entendieron la escena. Los ojos azules de Uzumaki Naruto se abrieron de par en par, con el rostro lleno de confusión. Señaló el campo y gritó: ¿qué está pasando? ¿Por qué se rindió ese ninja del sonido? Shinichi es fuerte, pero se rindió sin siquiera luchar. ¡Qué cobarde! Al menos debería haberlo intentado. Tan pronto como dijo esto, muchas personas a su alrededor lo miraron con extrañeza. Kiba Inuzuka no pudo contenerse más y le gritó a Naruto: Naruto, idiota. ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no te enfrentas a ese monstruo que puede enfrentarse a una bestia con cola? A medida que se desarrollaba el incidente, fueron descubriendo que era esa bestia gigante, pero cuanto más aprendían, más se desanimaban. Akamaru, en sus brazos, ladró 2 veces en señal de acuerdo, como si hiciera eco de las palabras de Kiba. Naruto, idiota. Ino se giró, con las manos en las caderas, mirando a Naruto con desaprobación. La fuerza de Shinichi no necesita ser demostrada mediante este tipo de competencia sin sentido. Que ese ninja del sonido admitiera la derrota fue la decisión acertada. Eso se llama autocrítica. ¿Crees que todos son como tú, que se lanzan a la carga sin pensar? Naruto se sobresaltó por los gritos, pero aún así se negaba a admitir la derrota, replicando obstinadamente: ¿y qué? Aunque no puedas vencerlos, no puedes simplemente admitir la derrota. Estos son los exámenes Chunin. Kiba puso los ojos en blanco, demasiado perezoso para seguir discutiendo con ese tipo despistado. Shinichi Teshima no hizo ningún comentario sobre la rendición de Tosu y se preparó para irse. Ken, lo siento, tengo algo importante que atender y necesito irme un rato.
Ken Kobayashi y Yusato se sorprendieron al oír esto, y aunque no sabían la razón específica, asintieron de todos modos. Entendido, Shinichi, respondió Ken Kobayashi, adelante, haz tu trabajo, nosotros haremos lo mejor que podamos. Yusato intervino con tono firme. Así es, nos has guiado hasta aquí. El resto de la batalla depende de nosotros. Shinichi Teshima asintió levemente, no dijo nada más y, con un movimiento rápido, abandonó la sala entre el asombro y la curiosidad de los espectadores. Ayate Geko tosió 2 veces, atrayendo de nuevo la atención de todos. En ese caso, preparémonos para el próximo combate. Mientras tanto, en una cámara subterránea oculta dentro de la torre central. Sasuke Uchiha estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, sin camisa. A su alrededor había runas complejas escritas con tinta especial, centradas en él. Detrás de Sasuke, Kakashi Hatake formó una serie de sellos de mano frente a su pecho. Entonces, sellando el sello maligno. Con su último grito bajo, Kakashi colocó su mano derecha sobre el cuerpo de Sasuke. Casi al instante del contacto, Sasuke dejó escapar un grito incontrolable de dolor. El sello maldito en su cuello fue suprimido firmemente por las runas del sello de sellado del mal, envolviéndolo finalmente. El intenso dolor agotó las últimas fuerzas de Sasuke. Su cuerpo se desplomó y cayó al suelo, perdiendo completamente el conocimiento. Kakashi, al ver el sello maldito suprimido temporalmente, acababa de exhalar un suspiro de alivio. Justo entonces, aplausos, 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 una explosión de aplausos resonó repentinamente en la silenciosa habitación secreta. Las pupilas de Kakashi se contrajeron bruscamente y giró la cabeza de golpe. En el rincón oscuro de la habitación secreta, el cuerpo de una serpiente se retorcía y se hinchaba extrañamente, y una figura humana emergió de su boca contra toda lógica. Orochimaru aplaudió levemente mientras emergía lentamente de la boca de la serpiente. Hasta tus técnicas de sellado están dominadas con tanta destreza, Orochimaru sonrió, fijando su mirada en Kakashi. Sin duda has crecido mucho, Kakashi. En un instante, Kakashi se ajustó la cinta, dejando al descubierto su ojo izquierdo. Su Sharingan carmesí se fijó en Orochimaru, y con voz grave dijo: Orochimaru, con la tercera Hokage a la vista, ¿te atreves a mostrar tu rostro aquí? Jejeje, Orochimaru rió entre dientes, su mirada pasó por encima de Kakashi y se fijó con avidez en el inconsciente Sasuke. Si es por este niño, incluso si el propio maestro tuviera que intervenir, este riesgo valdría la pena. Ni se te ocurra. Gritó Kakashi con furia. Nadie podía tocar a su discípulo. Antes de que terminara de hablar, sus manos se volvieron borrosas. Un chirrido penetrante explotó, y un relámpago deslumbrante se concentró frenéticamente en sus palmas. Espada relámpago. Incluso si eres Orochimaru, uno de los Sannin legendarios, frunció el ceño Kakashi, mirando a Orochimaru, con mis habilidades actuales, aún puedo acabar contigo. ¿Acabar contigo? La sonrisa de Orochimaru se amplió. Siguiendo el sonido, bajó la cabeza con interés, mirando la bola de chakra de relámpago en la mano de Kakashi, a punto de comentar, cuando de repente, ocurrió un cambio. Peligro. La expresión de Orochimaru cambió drásticamente. Un ataque violento vino de detrás de él sin previo aviso. Fue tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de darse la vuelta por completo. ¡Bang! Una explosión amortiguada. El puño impactó con fuerza en la cabeza de Orochimaru. En un instante, su cabeza explotó, materia roja y blanca se esparció por todas partes. El cuerpo sin cabeza se balanceó y se desplomó suavemente al suelo. Teshima Shinichi, aún en su postura de golpeo, se colocó detrás de la posición original de Orochimaru, retrayendo lentamente el puño y sacudiéndose la mugre de las manos. Miró el cadáver en el suelo, ahora un charco de serpientes, y dijo con indiferencia: ¿Solo un clon de serpiente? Parece que la presión del maestro es considerable. Ni siquiera te atreviste a venir en persona. Sin embargo, el rencor de la emboscada en el bosque de la muerte se ha saldado, al menos hay algo de interés. La luz de la espada relámpago de Kakashi se disipó lentamente, y miró con asombro a Teshima Shinichi, que había aparecido allí sin ser visto. ¿Shinichi? ¿Qué haces aquí? Teshima Shinichi miró a Kakashi. Solo estaba probando suerte, viendo si había alguna sorpresa inesperada, pero estoy decepcionado. Al oír esto, el cuerpo tenso de Kakashi finalmente se relajó, y su diadema volvió a cubrir su Sharingan. Soltó un suave suspiro, aliviado. Después de todo, fue el tercer Hokage quien ordenó personalmente la búsqueda.
Incluso si fuera Orochimaru, no se atrevería a poner su verdadera forma en peligro en un momento como este. Teshima Shinichi no respondió, mirando al inconsciente Uchiha Sasuke en el suelo. ¿Está bien? Sí, el sello maldito ha sido sellado temporalmente. Teshima Shinichi asintió levemente, no dijo nada más y se giró para salir de la cámara secreta. Los preliminares deberían terminar pronto, me voy ahora. Kakashi se quedó sin palabras, de pie allí, observando la figura de Teshima Shinichi alejarse hasta que desapareció entre las sombras de la puerta. La cámara secreta volvió al silencio, dejando solos a él y al inconsciente Sasuke. Una compleja emoción brotó en su corazón, Kakashi levantó la mano para frotarse las sienes y dejó escapar un suspiro. Hubo un tiempo en que él también fue aclamado como un genio, y aún más como el renombrado ninja copia del mundo ninja. Pero ahora, frente a este Junior, sintió esa impotente brecha en sus habilidades. Recordando sus jactanciosas palabras de hace un momento, morir juntos, una sonrisa amarga y autocrítica apareció en los labios de Kakashi. Morir juntos, si la verdadera forma de Orochimaru estuviera aquí, probablemente ni siquiera habría podido arañarlo. Cuando Teshima Shinichi regresó al salón de la planta baja de la torre central, las rondas preliminares estaban llegando a su fin. Shinichi. Has vuelto. Kobayashi Ken lo vio de inmediato y corrió hacia él con Sato Yu, ambos con aspecto cansado pero también algo aliviados. Momento perfecto, los combates acaban de terminar. La mirada de Teshima Shinichi se posó en los dos. La cinta de la cabeza de Kobayashi Ken estaba ligeramente torcida, su rostro tenía abrasiones y su respiración era algo acelerada. Los brazos y piernas de Sato Yu tenían moretones evidentes, como marcas de golpes de taijutsu. Aunque intentaron enderezar la espalda, bajo la mirada de Teshima Shinichi, no pudieron evitar bajar un poco la cabeza, con el rostro lleno de vergüenza. Hemos perdido. La voz de Sato Yu era algo baja. Después de que Shinichi Teshima se fue, las rondas preliminares continuaron. Ken Kobayashi se enfrentó a Choji Kimichi de Konoha. A pesar de sus mejores esfuerzos por contrarrestar la ventaja de poder y tamaño otorgada por la técnica de expansión, finalmente sucumbió a la diferencia de fuerza y defensa. Yu Sato, desafortunadamente, se enfrentó a Rock Lee, sobra decir que, incluso con sus mejores esfuerzos, Yu no pudo seguir el ritmo del rápido y poderoso taijutsu de Lee, y sufrió una lamentable derrota. Los demás clasificados fueron en gran medida similares a los de la historia original. Entre los que avanzaron con éxito se encontraban Neji Hyuga, Naruto Uzumaki, Rock Lee, Temari, Shikamaru Nara, Sasuke Uchiha, Kankuro, Shino Agurame y Gaara, quien, inesperadamente, pasó directamente a la siguiente ronda. Al verlos abatidos, Shinichi Teshima no se sorprendió. Comprendía el potencial y las limitaciones de Ken Kobayashi y Yu Sato. No era que no se esforzaran lo suficiente, sino que existía una diferencia objetiva de talento y oportunidades. Esta era una de las razones por las que había considerado dejar su equipo actual durante su conversación con Hiruzen Sarutobi. La brecha en la realidad no se puede superar solo con espíritu de lucha. Solo espera que, bajo el liderazgo de Yamato, puedan seguir perfeccionando sus habilidades y volverse más fuertes. No se desanimen. Solo reconociendo la brecha podrán encontrar la dirección para seguir adelante. Shinichi Teshima miró a Lee, quien estaba emocionado por la apasionada declaración de Kai, y a Shikamaru y los demás que estaban hablando entre sí. Después de todo, todavía somos jóvenes. Mientras estemos vivos, hay esperanza. Ken Kobayashi y Yu Sato intercambiaron una mirada después de escuchar las palabras de Shinichi Teshima, sus rostros mostrando un toque de amargura, pero finalmente asintieron. Gracias, Shinichi. Pronto, Ayate Gecko caminó hacia el centro del campo con un tubo de lotería y anunció el inicio de la ceremonia oficial del sorteo de partidos. Los 10 candidatos que lograron avanzar dieron un paso al frente uno por uno y sacaron un papelito del tubo para determinar a sus oponentes. Cuando la última persona terminó de sacar los papeles, Ayate Gecko tomó todos los papeles y comenzó a leer la lista de enfrentamientos finales. Dentro de un mes, en el tercer torneo oficial de los exámenes Chunin, el orden de los enfrentamientos es el siguiente. Primer enfrentamiento. Yuganeji vs. Uzumaki Naruto. Segundo enfrentamiento. Rock Lee vs. Teshima Shinichi. Tercer enfrentamiento. Temari vs. Nara Shikamaru. Cuarto enfrentamiento. Gaara vs. Uchiha Sasuke. Quinto enfrentamiento. Kankuro vs. Akimichi Choji. Shino Agurame, pasa directamente a la siguiente ronda.
Cuando escucharon que el oponente de Teshima Shinichi era Rogue Lee, muchos de los clasificados, como Temari, Kankuro e incluso Shikamaru, respiraron aliviados. Después de todo, los criterios de evaluación para este examen Chunin se centraban más en el desempeño general de un individuo en la batalla. Si se enfrentaban a oponentes de fuerza similar, confiaban en poder desempeñarse bien y demostrar cualidades dignas de un ascenso a Chunin. Pero si tenían la mala suerte de enfrentarse a Shinichi Teshima, un oponente excepcional, por no hablar del resultado, incluso un desempeño normal frente a tal poder abrumador sería cuestionable. Este combate actual, al menos, les daba la esperanza de mostrar sus habilidades. Sin embargo, contrariamente a la esperada atmósfera sombría o abatida, al enterarse de que su oponente era Shinichi, Lee se sorprendió un poco al principio, pero luego sus ojos brillaron con una luz increíblemente intensa. Justo entonces, una figura verde apareció junto a Lee. Lee. Los ojos de Megumi se llenaron de lágrimas, reflejando una luz deslumbrante bajo la luz de la lámpara, mientras agarraba los hombros de Lee. Esto es juventud. La voz de Gumi tembló. Enfrentarte a un oponente tan poderoso, esta es la prueba del destino para tus esfuerzos. Es el mejor escenario para mostrar los resultados de tu entrenamiento y defender tu camino ninja. Gumi-sensei. Lee también se conmovió profundamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Enderezó el pecho y gritó con todas sus fuerzas. Sí. Lo entiendo. Este es mi camino ninja. Incluso frente al oponente más fuerte, debo cargar valientemente hacia adelante y demostrar que, incluso sin ninjutsu ni genjutsu, aún puedo convertirme en un excelente ninja. Este es mi camino ninja. Bien dicho, Lee. Gumi levantó el pulgar de repente, mostrando sus dientes blancos con un brillo intenso. Que todos lo vean. Vean cómo la juventud brilla en la adversidad. Apuesten por su dignidad juvenil y luchen sin remordimientos. Sí, Gumi-sensei. Entonces, el maestro y el alumno se abrazaron fuertemente, con lágrimas en los ojos. La intensa atmósfera hizo que todos a su alrededor retrocedieran inconscientemente un paso. Por un momento, aparte del asombro y la rigidez en los rostros de quienes presenciaban tal escena por primera vez, incluso aquellos que los conocían desde hacía tiempo reaccionaron de esta manera, como si no pudieran soportar mirar y retrocedieron instintivamente. Kobayashi Ken y Satoyu no pudieron evitar acercarse el uno al otro, con la frente marcada por líneas negras mientras observaban al maestro y al aprendiz ardiendo en llamas verdes. En serio, murmuró Kobayashi Ken entre dientes, aunque sabía que Kai-sensei y Lee eran así, cada vez que lo veo en persona, todavía me cuesta aceptarlo. Satoyu asintió profundamente, con una sonrisa amarga y resignada en los labios. Ah, este tipo de entusiasmo es demasiado deslumbrante. Entonces, ambos dirigieron inconscientemente su mirada a Teshima Shinichi, que estaba a su lado, queriendo ver cómo reaccionaría su compañero, normalmente tranquilo, ante tal escena. Sin embargo, al girar la cabeza, descubrieron que no había nadie a su lado. Yusato se detuvo, escudriñando rápidamente su entorno. Qué raro, ¿dónde está Shinichi? Ken Kobayashi también se sorprendió y negó con la cabeza con impotencia. ¡Ay, Dios mío! No esperaba que Shinichi se escabullera sin previo aviso otra vez, simplemente desapareció sin decirle una palabra. En una fortaleza lejana a Konoha, Orochimaru, que se había estado concentrando con los ojos cerrados, frunció el ceño de repente y abrió sus ojos dorados de serpiente. A través del último rastro de percepción transmitido por sus clones de serpiente que se disipaban, percibió el aterrador poder contenido en ese puño. La sensación de este chakra, Shinichi-kun, eres tú, ¿verdad? Murmuró Orochimaru con voz ronca, con una sonrisa de emoción en el rostro. Cada vez tengo más curiosidad por ti. La escena en el bosque de la muerte pasó fugazmente por su mente. La imponente figura de madera, el dragón de madera enroscado, y cómo el dragón de madera, tras absorber el chakra de Shukaku, desató inexplicablemente la habilidad de liberación magnética de la bestia de una cola. Había visto esta escena claramente desde las sombras, y lo llenó de conmoción y dudas. Había estudiado a fondo las técnicas prohibidas, incluso analizando todos los registros y muestras celulares dejados por el primer Hokage, Hashirama Senju, y podía estar completamente seguro, incluso el ser aclamado como el dios de los shinobi, jamás había visto un cambio tan extraño en su elemento madera. La capacidad de robar y recrear el límite de linaje de una bestia con cola. Esto trastocó por completo su comprensión del elemento madera.
Lo que Teshima Shinichi había demostrado parecía ser una evolución aún mayor, rebosante de posibilidades desconocidas. Por un instante, el rostro tranquilo e indiferente de aquel chico de cabello negro y la figura obstinada y reacia de Uchiha Sasuke aparecieron alternativamente en su mente. Su deseo original por el Sharingan, por el Mangekyo Sharingan de Itachi Uchiha, ahora mostraba una sutil vacilación. Sasuke era sin duda un excelente recipiente con un potencial ilimitado, pero el talento de Teshima Shinichi y los secretos ocultos en su interior parecían aún más atractivos. Esta vacilación duró solo un breve instante. Orochimaru era codicioso. No solo quería elegir uno, los quería todos. Pero todo esto dependía de romper las restricciones existentes. El corazón de Orochimaru ardía de fervor. La necesidad del plan de conquista de Konoha nunca había sido tan clara e inquebrantable en su mente. Solo alterando la situación podría aprovechar la oportunidad para obtener todo lo que deseaba en medio del caos. Parece que necesito acelerar las cosas y preparar a Kabuto con anticipación. Con un susurro de Orochimaru, su manga se contrajo de forma antinatural y una pequeña serpiente blanca como la nieve se deslizó silenciosamente. Con un movimiento rápido, se transformó en una sombra blanca borrosa y desapareció en la oscuridad, dirigiéndose hacia Konoha. Orochimaru miró en dirección a Konoha, lamiéndose los labios inconscientemente con su larga lengua. Konoha, sensei, y mi querido hermano menor, disfruten de este último instante de paz. El festín está a punto de comenzar. Al caer la noche, en la azotea del alojamiento de los ninjas de la aldea de la arena en Konoha, dos figuras permanecían en silencio una frente a la otra. Maki, Jonin de la aldea de la arena, miraba solemnemente al joven que tenía enfrente, con gafas de montura redonda. Yakushi Kabuto. Entonces, Kabuto Yakushi rompió el silencio primero, yendo directo al grano. Kage-sama, ¿ya se decidió? Respecto a nuestra propuesta anterior. Maki permaneció en silencio, sin responder de inmediato. Durante este tiempo, había estado en contacto frecuente con el cuarto Kazekage, Rasa, en su Nagakure a través de documentos secretos, y Maki percibió la vacilación y la lucha interna del Kazekage. Esto se debía a que, ese monstruo que había aparecido repentinamente en Konoha, Teshima Shinichi, había logrado derrotar al Shukaku completamente formado de frente. Este poder había trastocado por completo la firme determinación del plan de aplastamiento de Konoha. Ser enemigo de una Konoha así era mucho más arriesgado de lo previsto. Maki respiró hondo el aire fresco y dijo con voz grave. La situación en Konoha ha superado nuestras expectativas iniciales. Ese discípulo del tercero Kage, Teshima Shinichi, su poder es realmente asombroso, intervino Kabuto con tono tranquilo, como si ya hubiera anticipado las preocupaciones de Maki, pero precisamente por eso, debemos actuar con rapidez y decisión, ¿no? Si esperamos a que madure por completo, me temo, se convertirá en un obstáculo aún mayor, tanto para su Nagakure como para los ideales del señor Orochimaru. Las palabras de Kabuto tocaron la fibra más sensible de Maki, o mejor dicho, de su Nagakure. La escasez de recursos y un futuro sombrío. Necesitaban desesperadamente una victoria en esta guerra para revertir su situación. De lo contrario, no habrían corrido tal riesgo, rompiendo su alianza con Konoha. Maki apretó los puños involuntariamente, con el corazón destrozado. Al final, sus preocupaciones por el futuro de la aldea y la sensación de que la flecha está en la cuerda del arco y debe ser disparada superaron su inquietud. Exhaló lentamente, con voz seca. La cooperación continúa. Lord Kazekage, está de acuerdo. Al oír que Maki finalmente cedía, Kabuto Yakushi sonrió como era de esperar, preparándose para ultimar algunos detalles. Sin embargo, Maki levantó una mano para detenerlo, cambiando bruscamente de tema. Pero, este giro de los acontecimientos hizo que la sonrisa de Kabuto se congelara ligeramente, un brillo agudo apareció en sus ojos tras sus gafas. Mantuvo la sonrisa, adoptando una postura de escucha. Señor Maki, por favor hable. La mirada de Maki era intensa mientras presentaba las condiciones que había preparado. El significado del Lord Kazekage es claro. Las condiciones originales ya no son suficientes para cubrir los riesgos que nuestra aldea de la arena debe asumir ahora. Kabuto frunció ligeramente el ceño, pero permaneció atento. Maki miró fijamente a los ojos de Kabuto, pronunciando cada palabra con claridad. Así que, más dinero. Las últimas tres palabras, pesadas como una tonelada de oro, resonaron en el silencioso cielo nocturno. ... Incluso con la compostura de Kabuto, sus músculos faciales se contrajeron ligeramente al oír una petición tan tajante y exigente. Al ver la expresión de no negociación de Maki, se ajustó las gafas, intentando mantener un tono firme.
Señor Maki, esto parece incompatible con nuestro acuerdo inicial. Cambiar las condiciones en el último minuto no es la sinceridad que se espera de la cooperación. Maki permaneció impasible, inclinándose ligeramente hacia adelante y aumentando su imponente presencia. Debería saber muy bien lo que significa para Konoha tener a Teshima Shinichi. Los riesgos que afrontamos en Sunagakure han aumentado drásticamente, e incluso podríamos tener que enfrentarnos al monstruo capaz de someter a las bestias con cola. ¿No debería reflejarse este riesgo en la distribución final de los beneficios? Hizo una pausa y concluyó con decisión. Esta es la condición final del Kazekage. Un mayor riesgo conlleva, naturalmente, mayores beneficios. De lo contrario, la cooperación deberá reevaluarse. Kabuto permaneció en silencio un momento, con la mente acelerada, sopesando los pros y los contras. El plan del señor Orochimaru ya está en marcha. Sunagakure es un aliado indispensable y un peón para desestabilizar la situación. No podemos permitirnos crear complicaciones innecesarias en la asignación de recursos. Además, un destello de sarcasmo brilló en los ojos de Kabuto. El señor Orochimaru no tiene intención de hacer un pago final en el plan. Esta cooperación es esencialmente Otogakure contratando a Sunagakure, usando una generosa parte del botín y promesas de recursos como cebo para asegurar la participación de Sunagakure en el plan de aplastamiento de Konoha y proporcionar a Gaara, el Jinchuriki de una cola, como su as bajo la manga para crear un caos masivo dentro de la aldea. Sunagakure, que ya carece de recursos, está haciendo exigencias exorbitantes. Orochimaru está de acuerdo en apariencia, pero en realidad, ya ha planeado asesinar al cuarto Kazekage. En cuanto al dinero extra, ¿no sería mejor que lo guardara para experimentos? ¿Por qué dárselo? Dado que en última instancia es solo una promesa vacía que se romperá, ¿qué importa cuánto más exija Sunagakure ahora? Era simplemente para que el valor nominal de este cheque sin valor pareciera más tentador. Unos segundos después, la sonrisa impecable y amable de Kabuto regresó, solo que ahora con un toque de frialdad. Lo entiendo. Kabuto asintió. Las preocupaciones y condiciones del señor Kazekage son razonables. Dadas las variables inesperadas como Teshima Shinichi, aumentar la prima de riesgo está justificado. Le transmitiré esto con sinceridad al señor Orochimaru. Presumiblemente, por nuestro objetivo común, el señor Orochimaru estará de acuerdo con sus consideraciones. Maki, al ver a Kabuto aceptar tan fácilmente el precio aumentado, sintió un destello de duda, pero sobre todo una sensación de alivio por la negociación exitosa. Muy bien, entonces esperamos la confirmación final del señor Orochimaru. Dentro de la aldea de Konoha, en una calle cercana al alojamiento de los ninjas de la arena, Shinichi Teshima caminaba lentamente bajo la luz de la luna, aparentemente tranquilo, pero su mente bullía como una tormenta, procesando frenéticamente toda la conversación que había escuchado entre Maki y Kabuto Yakushi. Cada palabra, cada tono de voz resonaba y se analizaba repetidamente en su mente. De repente, se detuvo un instante, dándose cuenta de algo. Ya veo, ahora lo entiendo, murmuró para sí mismo, y muchos puntos de la trama que parecían contradictorios en la obra original cobraron sentido de repente. No me extraña que Orochimaru matara al cuarto Kazekage, Rasa, antes incluso de que el plan comenzara. Teshima Shinichi comprendió al instante la lógica subyacente. Su cooperación en el plan de aplastamiento de Konoha consistía esencialmente en que Orochimaru usara el poder de Sunagakure como mercenario, prometiéndole a Rasa una parte de los recursos de Konoha, lo que convenció a Rasa, desesperado por recursos tras el recorte presupuestario del Daimyo del País del Viento, lo que provocó que rompiera la alianza y atacara Konoha. Pero en realidad, el objetivo principal de Orochimaru nunca fue una invasión a gran escala de Konoha, sino el asesinato del tercero Kage Y. El recipiente que tanto anhelaba. Los ojos de Teshima Shinichi se agudizaron. Además, el precio que pedía Rasa era sin duda altísimo, y Orochimaru nunca tuvo intención de pagar el pago final. Así que, la forma más sencilla es eliminar al acreedor Rasa antes incluso de que el plan comience. Al pensar en esto, incluso la expresión de Shinichi Teshima se tornó algo extraña. Combinando la conversación que había escuchado entre Maki y Orochimaru sobre no querer pagar la última cuota, no pudo evitar murmurar entre dientes. Uno exige un precio más alto, el otro no quiere pagar en absoluto, menudo par de dragones y fénix ocultos. Justo cuando estaba inmerso en esta absurda reflexión, una tos reprimida provino de repente de la esquina. Tos, tos, tos. Shinichi Teshima levantó la vista y se encontró con la mirada de Ayate Gecko que se acercaba. Ejem, ¿es Shinichi?
Gecko Ayate se frotó la garganta y luego lo miró con recelo. ¿Qué haces aquí tan tarde? ¿Ha pasado algo? Teshima Shinichi reprimió todas sus emociones, volviendo a su habitual indiferencia, y negó con la cabeza. No, no ha pasado nada. Solo pasaba por aquí, ahora voy camino a casa. Ayate, examinador. Gecko Ayate observó su rostro sereno, aún albergando dudas. Después de todo, esta zona estaba cerca de las residencias de ninjas de otras aldeas, y con la noche tan oscura, un genin solo allí sin duda llamaría la atención. Pero como la otra persona lo había dicho, no pudo insistir más y simplemente asintió. ¿Cómo podía sospechar que Teshima Shinichi era un espía? En el momento en que este pensamiento cruzó por su mente, Gecko Ayate no pudo evitar burlarse para sus adentros. ¿Cómo podría ser eso? Descartó de inmediato esa idea absurda. En aquel entonces, ¿cómo Teshima Shinichi interrogó al antiguo consejero anciano Shimura Danzo en la oficina del Hokage? Esa fue una noticia que se extendió por toda la aldea oculta de la hoja. Ahora, ¿quién en Konoha no conoce a la familia Teshima? 3 generaciones de linaje impecable. Si incluso un genio con semejantes antecedentes, fuerza y lealtad es un espía. Gecko Ayate negó con la cabeza para sus adentros, sintiendo que sus sospechas eran un tanto ridículas. Entonces Konoha, y me temo que ya no queda nadie en quien confiar. Al pensar esto, sus dudas se desvanecieron por completo, dejando solo admiración y respeto por este joven. Y eso es bueno. Se está haciendo tarde, regresa y descansa temprano. Sí, examinador Ayate, por favor cuídate también. Los dos se despidieron brevemente y tomaron caminos separados. Teshima Shinichi dio unos pasos, luego se detuvo, volviéndose para mirar pensativo la figura cada vez más frágil de Gecko Ayate a la luz de la luna, que se alejaba en la distancia. Recordó claramente que en el curso original del destino, este Jonin especial fue silenciado por Maki precisamente porque escuchó una conversación secreta similar. Esta noche, el que escuchaba a escondidas era él. Mon Gale simplemente pasaba por allí. La trayectoria del destino ha cambiado y pensó con indiferencia, luego dejó de importarle. Pero no importa de todos modos. Ya había decidido convertirse en Kage. ¿Qué importaba el destino? El futuro de Konoha dependería de su voluntad. Teshima Shinichi miró la brillante luna que colgaba en el cielo. Se está haciendo tarde. Este asunto, puedo explicárselo a mi maestro en detalle mañana. De todos modos, todavía hay un mes para prepararse antes de la competencia oficial, tiempo suficiente para planificar. Ya que las cosas han llegado a esto, debería ir a casa a comer. No he comido bien en 5 días. Pensando esto, dejó de lado temporalmente sus planes y trucos, su figura se fundió con la noche mientras se dirigía a casa. La noche se hizo más profunda. En la casa de Teshima. Una mesa llena de suntuosos platos estaba dispuesta. Al examinarla más de cerca, algunos platos tenían los bordes ligeramente secos, claramente habían sido recalentados, esperando a la persona que aún no había regresado. Chie Mori salió de la cocina una vez más, llevando un tazón de sopa recién recalentada, y lo colocó suavemente sobre la mesa. Miró el reloj de pared, frunciendo el ceño involuntariamente, y dijo preocupada. Kazuto, ¿por qué no ha vuelto Shinichi? ¿No deberían haber terminado ya las rondas preliminares? Su voz denotaba ansiedad. ¿No terminó la segunda ronda de los exámenes Chunin hace mucho tiempo? He oído que los demás ya se han ido a casa. Sentado a la mesa, Teshima Kazuto frunció el ceño, tamborileando inconscientemente con los dedos. No te preocupes demasiado, Chie. La fuerza de Shinichi es extraordinaria ahora. Estará bien. Quizás, el Hokage lo retuvo para hablar con él, o tenga asuntos que atender con sus compañeros. A pesar de decir esto, un atisbo de preocupación se reflejó en sus ojos. Un momento de silencio inundó la habitación, roto solo por el tic-tac del reloj. Al cabo de un rato, Teshima Kazuto suspiró de repente, su mirada perdida en la profunda noche que se extendía más allá de la ventana. Con voz aturdida, le susurró a su esposa. Chie, ¿crees que Shinichi es realmente nuestro hijo? Zas. Al oír esto, Chie le dio un puñetazo juguetón en la frente a Teshima Kazuto, regañándolo. Idiota. ¿Qué tonterías dices? Por supuesto que es el que llevé en mi vientre durante 10 meses y al que di a luz. ¿Acaso lo dudas? Teshima Kazuto hizo una mueca y se agarró la frente, explicando rápidamente. No, no. ¿Cómo podría dudar de ti? Es que me parece demasiado increíble. Luchar contra las bestias con cola. Chie, tú y yo hemos estado en el campo de batalla.
Aunque no nos hayamos enfrentado a ellas directamente, deberíamos saber qué clase de monstruos son las bestias con cola, son desastres naturales que pueden destruir fácilmente una aldea. Pero nuestro hijo, solo tiene 12 años. Al oír esto, la ira en el rostro de Morichie se disipó y cayó en un silencio desconcertado. Se sentó de nuevo, su mirada se posó en el asiento vacío frente a ella, que pertenecía a Shinichi Teshima, con una expresión compleja. Las palabras de su esposo habían despertado la misma pregunta en lo más profundo de su ser. El desempeño de su hijo había superado con creces el reino de la genialidad, alcanzando un nivel incomprensible. Dudó un momento, pero finalmente no pudo reprimir el pensamiento absurdo que le rondaba por la cabeza. Se inclinó más cerca de Teshima y, en voz muy baja, murmuró con dudas. Ahora que lo mencionas, yo también empiezo a tener dudas, ¿crees, en el hospital, que realmente nos intercambiaron al nacer? SSS. Tos. En el momento en que se pronunció este pensamiento absurdo pero aparentemente explicativo, la pareja se quedó paralizada y luego jadeó simultáneamente. Una extraña sensación de así que tú también sientes lo mismo creció y se extendió rápidamente en su silencioso intercambio de miradas. Mira, hasta tú lo crees. Lo sabía. Esto es completamente ilógico. Nosotros dos, no somos malos, pero ¿cómo podríamos tener un hijo que pueda luchar contra una bestia con cola? La voz de Teshima Kazuto era ronca, temblando por la conmoción de descubrir un secreto impactante. Morichie también se vio envuelta en esta emoción, su mente acelerada, tratando de recordar cada detalle de 12 años atrás, frunciendo el ceño cada vez más. Justo cuando Morichie estaba a punto de sospechar que alguna fuerza misteriosa había intervenido en su parto, clic. El sonido de una llave girando en la cerradura destrozó todas sus especulaciones infundadas. 4 capítulos hoy, te los envío todos cerca de la medianoche, bastante generoso, ¿verdad? Quienes leyeron mi última novela saben que actualizo como loca. Jeje, es tan fácil como beber agua y comer. Suspiro, pero aún tengo una pregunta, ¿hay algo malo en mi estilo de escritura? Las 3 generaciones que describí en mi historia, ¿por qué alguien diría que el protagonista es solo un lacayo para él? Estoy completamente desconcertada, y la releí hoy. Tal vez solo me estoy perdiendo la perspectiva del autor. Shinichi Teshima abrió la puerta, se agachó para cambiarse los zapatos y, como siempre, dijo con naturalidad. Salúdenme, llego tarde. Sin embargo, no recibió la respuesta esperada de Chie Mori ni el saludo de Kazuto Teshima. La casa quedó en silencio, salvo por el sonido de sus zapatos al cambiarse. Shinichi se detuvo un instante, se enderezó con un atisbo de confusión y miró hacia la sala de estar. Vio a Kazuto Teshima y Chie Mori sentados uno al lado del otro en la mesa del comedor, con la mirada fija en él y expresiones increíblemente complejas. Era una mezcla de incredulidad, desconcierto, preocupación e incluso un toque de extrañeza. Shinichi frunció el ceño levemente, se puso sus zapatos de estar por casa y entró en la sala. Al ver las indescriptibles expresiones en sus rostros, preguntó: ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo? Su voz rompió el silencio de la sala. Kazuto Teshima respiró hondo y luego exhaló lentamente. Intercambió una mirada con Chie Mori, quien le hizo un gesto para que hablara. Apoyó las manos en las rodillas y se dirigió a Shinichi Teshima con seriedad. Shinichi, hay algo que sentimos que debemos aclararte. Shinichi frunció aún más el ceño ante su expresión inusualmente solemne, y un mal presentimiento surgió en su interior. ¿Qué es? Kazuto tragó saliva con dificultad, su nuez de Adams movió, y finalmente logró pronunciar las palabras que habían estado dando vueltas en su mente durante tanto tiempo. Creemos que podrías no ser nuestro hijo biológico. ... La expresión indiferente de Shinichi se congeló al instante. Inclinó ligeramente la cabeza, y sus ojos ámbar reflejaron, por primera vez, una clara expresión de asombro. Incluso se preguntó si estaba alucinando por el agotamiento excesivo de chakra. Acabo de participar en los exámenes Chunin, y al regresar descubro que mis padres se han ido. La mirada de Shinichi Teshima recorrió los rostros de sus padres, que claramente decían hablamos en serio, confirmando que no bromeaban. Sus labios se crisparon, reprimiendo con esfuerzo la abrumadora sensación de absurdo que lo invadía. ¿Pueden decirme, en qué se basaron para llegar a esa conclusión? Su reacción fue tan tranquila que dejó a Kazuto Teshima algo desconcertado, con las palabras preparadas atascadas en la garganta. Chie Mori tomó la palabra, diciendo con entusiasmo: Shinichi. Todos hemos oído hablar de lo que hiciste en el bosque de la muerte.
Luchaste contra ese Shukaku de una cola, y ganaste. Sus manos, inconscientemente, señalaron el nombre, intentando describir la escena inimaginable. Es una bestia con cola. Tu padre y yo somos ninjas, sabemos muy bien lo que eso significa. Eso no es algo que un genin podría hacer, no, ni siquiera un jonin normal. Teshima Kazuto, ya recuperado, asintió enérgicamente, con tono urgente. Así es. Shinichi. Míranos. Tu padre es solo un chunin médico común. Tu madre era una jonin especial, pero su taijutsu era solo aceptable, y su naturaleza de chakra era el fuego y el viento comunes. ¿Cómo es posible que nuestros linajes, cómo es posible que hayamos dado a luz a alguien como tú, Parecía incapaz de encontrar las palabras adecuadas para describir la anormalidad de su hijo, y dudó un momento. Morichie intervino de inmediato, con la voz temblorosa por la duda. Así que estábamos pensando, podría ser que hace 12 años en el hospital, accidentalmente, los intercambiamos al nacer. Después de decir eso, la pareja miró fijamente a Teshima Shinichi con expresiones complejas, como si intentaran encontrar un solo rasgo en su rostro que no les perteneciera. Shinichi Teshima. Miró los dos rostros frente a él, lleno de genuina sospecha, y por un momento, no supo qué expresión poner. Pero podía comprender a grandes rasgos sus pensamientos. A los ojos de unos padres ninja comunes, tener un hijo tan monstruoso como él les hacía dudar de su parentesco más fundamental. Shinichi Teshima se frotó las sienes y dijo con impotencia. Conozco muchas maneras de celebrar los logros de un hijo, hay elogios, ánimos e incluso lágrimas de alegría. Su mirada se posó con calma en los padres. Pero como ustedes, celebrar desheredando a su propio hijo, Shinichi Teshima hizo una pausa y luego pronunció suavemente 3 palabras. Único en su especie. Kazuto Teshima y Chien Mori quedaron atónitos ante las palabras directas pero burlonas de Shinichi Teshima, y se avergonzaron al instante. Teshima Kazuto reaccionó más rápido, soltando 2 risas secas e intentando disimular su vergüenza con gestos exagerados. Jajaja. Shinichi, no puedo creer que hayas acertado. Sí, fue una ceremonia especial para darte la bienvenida a tu regreso triunfal. ¿Qué tal estuvo? Impresionante, ¿verdad? ¿Sorprendido? Mientras hablaba, se golpeó el muslo con fuerza, pero apartó la mirada con culpabilidad. Morichie puso los ojos en blanco, le pellizcó el brazo con fuerza y... lo regañó. Es todo culpa tuya. ¿Por qué tuviste que pensar así? Sabía que Shinichi no podía no ser nuestro hijo. Teshima Kazuto se rascó la nuca, revelando una sonrisa lastimera y aduladora. Los dos se alinearon al instante, volviéndose hacia Teshima Shinichi y exclamando al unísono. Felicitaciones por aprobar la segunda ronda de los exámenes Chunin. Teshima Shinichi les sonrió. Gracias. Está bien, a comer. Instó rápidamente Morichie, con el rostro radiante de nuevo con una cálida sonrisa. Hoy preparé especialmente tus platos favoritos, los recalenté varias veces, por si acaso no tenías nada caliente para comer al regresar. Teshima Kazuto intervino mientras servía arroz. Es cierto, tu madre empezó a prepararlo esta tarde, preocupada por si habías comido bien en el bosque de la muerte. El ambiente cálido habitual regresó a la mesa, la pareja charlando sobre su experiencia en los exámenes. Teshima Shinichi escuchaba en silencio, saboreando este raro momento de paz. En ese momento, ya no era el ninja que podía enfrentarse a las bestias con cola, sino simplemente un hijo que regresaba a casa. Sin embargo, el cambio siempre llega inesperadamente. Morichie acababa de coger un trozo de pescado cuando su expresión cambió repentinamente y se tapó la boca, con arcadas. ¿Qué te pasa? Teshima Kazuto dejó inmediatamente sus palillos y la ayudó a levantarse con ansiedad. Teshima Shinichi también frunció el ceño y se enderezó, mirándola con preocupación. Morichie agitó la mano, forzando una sonrisa. Nada, supongo que no he descansado bien estos últimos días porque he estado muy preocupada por Shinichi. Antes de que pudiera terminar de hablar, otra oleada de náuseas la invadió y se levantó apresuradamente y corrió al baño. Como ninja médico, Teshima Kazuto intuyó que algo andaba mal. La siguió rápidamente, dándole palmaditas suaves en la espalda a su esposa, frunciendo el ceño cada vez más. Para cuando Morichie se hubo recuperado, Teshima Kazuto ya había sacado algunos instrumentos médicos básicos. Le tomó el pulso con cuidado y le hizo algunos exámenes sencillos. Un momento después, se quedó paralizado, con el rostro lleno de incredulidad. ¿Qué pasa? Teshima Shinichi ya estaba parado en la puerta del baño.
Kazuto Teshima giró lentamente la cabeza para mirar a Shinichi Teshima, con la voz temblorosa. Shinichi, tú, parece que vas a ser hermano mayor. Chiemori también se quedó atónita al oír esto, y su mano se dirigió inconscientemente a su bajo vientre. A la mañana siguiente, en el despacho del Hokage, Shinichi Teshima llamó a la puerta y, tras recibir permiso, entró. Hiruzen Sarutobi estaba absorto revisando documentos. Al oír el ruido, levantó la vista, con su habitual sonrisa amable en el rostro. Sin embargo, al posarse su mirada en Shinichi Teshima, se detuvo un instante. Shinichi, pareces estar de un humor excepcionalmente bueno hoy. Hiruzen Sarutobi dejó la pluma, sonriendo con un toque de curiosidad. Recordaba a su discípulo siempre reservado. Semejante actitud relajada era realmente inusual. Shinichi Teshima se dirigió a su escritorio, con una leve sonrisa aún en los labios. Dijo con franqueza. La observación del maestro es excelente. De hecho, hay buenas noticias en casa. Hizo una pausa, con un matiz de emoción en la voz. Pronto seré hermano mayor. ¿Ah, sí? Hiruzen Sarutobi se sorprendió al principio, pero luego su rostro se iluminó con una sonrisa. Ja. Kazuto y Chie deben estar encantados. Miró a Shinichi con interés y preguntó con curiosidad. Entonces, como alguien que está a punto de convertirse en hermano mayor, ¿preferirías tener un hermano menor o una hermana menor? Shinichi respondió casi sin dudar. Una hermana menor, por supuesto. Hiruzen Sarutobi volvió a reírse entre dientes ante su respuesta decidida. La expresión de Shinichi permaneció inalterada, pero en su mente, añadió en silencio. ¿A quién le gustaría un hermano menor estúpido y apestoso? ¿No es una hermana menor suave y cariñosa lo suficientemente linda? Este pensamiento cruzó por su mente. Pronto, el rostro de Shinichi recuperó la compostura y miró con calma a Hiruzen Sarutobi. Maestro, aunque estoy feliz, tengo algo importante que informarle. Al ver el cambio en su expresión, Hiruzen Sarutobi supo que era de gran importancia, así que reprimió su sonrisa y dijo con voz grave. Habla. Un momento después, la atmósfera en la oficina del Hokage se volvió tensa. Hiruzen Sarutobi estaba junto a la ventana, con el ceño fruncido y las brasas de su pipa parpadeando. De repente, se giró y ordenó a los miembros de Anbu que estaban a su lado con voz grave. Den la orden de convocar urgentemente a los 2 consejeros y ancianos, así como a los líderes de los clanes Hyuga, Nara, Akimichi, Yamanaka, Inuzuka, Aburame, y otros clanes importantes, a la sala de reuniones número 1 de inmediato. La orden se transmitió rápidamente. Poco después, varios miembros de Anbu con máscaras de animales se dispersaron del edificio del Hokage, corriendo hacia diferentes partes de la aldea. Cada persona notificada, al recibir la orden, perdió instantáneamente su habitual compostura, abandonando sin dudarlo todas sus tareas y convergiendo hacia el edificio del Hokage desde distintas direcciones. Pronto, más de una docena de figuras poderosas, aquellas que gobernaban Konoha o que tenían considerable influencia, se reunieron en la sala de conferencias número 1. Los 2 asesores, Koharu Utatane y Omura Mitokado, se sentaron en la primera fila, seguidos por los líderes de varios clanes, entre ellos Ieyasu Hyuga, Shikaku Nara, Choza Akimichi, y Noichi Yamanaka y Shiri Aburame. Todas las miradas estaban fijas en Hiruzen Sarutobi, sentado a la cabecera de la mesa, y Shinichi Teshima, sentado a su lado. Como era de esperar. Los líderes de los clanes Hyuga, Shikaku y otros tenían expresiones increíblemente complejas. Un simple genin, y aún así, asistiendo a una reunión de su calibre. Los rumores finalmente se han confirmado, el tercer Hokage realmente lo está preparando para ser el próximo Hokage. A diferencia de las reacciones de los demás, los 2 asesores, que ya lo sabían, se mantuvieron concentrados en el tema principal de la reunión. Koharu Utatane rompió el silencio primero. Hiruzen, ¿qué pasó? ¿Por qué nos convocaste a todos aquí con tanta urgencia? Expresó su preocupación más directa. ¿Hay algún problema en la frontera? ¿O, hay alguna actividad inusual proveniente de un país vecino? Este tema hizo que a todos se les acelerara el corazón. Con los exámenes Chunin en pleno apogeo, un conflicto fronterizo o la invasión de un ejército extranjero sin duda sería un duro golpe para el prestigio del país del fuego y Konoha. Hiruzen Sarutobi negó con la cabeza, con voz baja. No es un problema en la frontera, pero no alivió la tensión. Al contrario, aumentó aún más su ansiedad. De hecho, estamos experimentando una crisis que podría ser incluso más peligrosa que el conflicto fronterizo. Dejó de andarse con rodeos y reveló directamente la verdad.
Según la información que Shinichi reunió anoche, Orochimaru, un ninja renegado de rango S de Konoha, y Kabuto Yakushi, un espía infiltrado en la aldea, se reunieron en secreto con Baki de Tsunagakure. Están planeando lanzar un ataque conjunto contra Konoha durante la selección final de los exámenes Chunin en un mes. El ataque se llama, el Plan Aplastamiento de Konoha. ¿Qué? Orochimaru. Tsunagakure. El Plan Aplastamiento de Konoha. Incluso los altos funcionarios de Konoha presentes, que habían experimentado muchas tormentas, no pudieron evitar palidecer, y sus exclamaciones rompieron el silencio de la sala de conferencias. En medio de la conmoción, el estratega de Konoha, Nara Shikaku, fue el primero en calmarse. Mirando a Shinichi Teshima, le hizo la pregunta crucial. Shinichi, no es que te esté cuestionando. Pero este asunto es de suma importancia y quiero confirmar. ¿La fuente de la información que obtuviste es absolutamente fiable? ¿Es posible que se trate de una cortina de humo desplegada deliberadamente por el otro bando, o existía la posibilidad de que te descubrieran o te engañaran durante tu investigación? Esta pregunta reflejó las inquietudes de todos, y la sala de conferencias volvió a quedar en silencio, a la espera de su respuesta. Shinichi Teshima se enfrentó a las miradas escrutadoras de muchos y habló con calma. Las preocupaciones de Shikaku-senpai son razonables. Hizo una breve pausa, con tono firme. Pero la fuente de la información es absolutamente fiable. La razón es simple, con la fuerza de Kabuto Yakushi y Maki, simplemente no pudieron detectar mi presencia. Esta respuesta, llena de seguridad, solo reafirmó la autenticidad de la información entre todos los presentes. Una figura poderosa capaz de enfrentarse a una bestia con cola, si realmente quisiera ocultar su paradero, sería sin duda difícil de detectar para un simple espía y un jonin de la aldea de la arena. Shinichi Teshima explicó entonces en detalle. Tsunagakure se encontraba en una situación desesperada debido a los drásticos recortes presupuestarios del daimyo del País del Viento. Orochimaru aprovechó la oportunidad para contratarlos con enormes sumas de dinero, con la intención de lanzar un ataque sorpresa contra Konoha durante los exámenes Chunin finales, cuando el daimyo y los nobles de varios países estuvieran presentes. El plan era romper la alianza, crear el caos y luego repartir el botín tras la guerra. Su principal argumento era que, debido a mi presencia, Tsunagakure creía que el plan era mucho más arriesgado, por lo que exigieron a Orochimaru una redistribución del botín. Al oír esto, altos funcionarios como Nara Shikaku y Yamanaka Inoichi, expertos en inteligencia sobre diversos países, mostraron una certeza absoluta en sus ojos. Sumado a la información transmitida por sus espías en el País del Viento, se confirmaba que Tsunagakure atravesaba graves dificultades financieras, coincidiendo a la perfección con el motivo que Teshima Shinichi había escuchado. Si es así, Nara Shikaku se recostó lentamente en su silla, desapareciendo por completo cualquier rastro de duda en su mirada, con expresión seria. Combinado con la información que tenemos sobre Tsunagakure, desde el motivo hasta el momento y todas las pistas coinciden. La información y es cierta. Sus palabras equivalían a confirmar la información de Teshima Shinichi. ¡Bang! Choza Akimichi golpeó la mesa con el puño, con el rostro contraído por la rabia. Indignante. Estos bastardos traidores de Tsunagakure. ¿Cómo se atreven a romper el acuerdo de alianza? ¿Por dinero, se atreven a poner sus ojos en Konoha? Y encima conspiraron con ese traidor Orochimaru. Omura Mitokado también gritó furiosa. La atmósfera en la sala de reuniones cambió instantáneamente de sorpresa y sospecha a ira unida. Las acciones de Tsunagakure sin duda habían tocado el punto débil de Konoha. HMPH. Koharu Utatane dejó escapar un resoplido frío en ese momento. Miró a su alrededor, a todos los presentes, y se burló. El supuesto acuerdo de alianza no es más que un trozo de papel frente a los verdaderos intereses. Si no fuera por eso, ¿cómo habrían ocurrido las 3 guerras mundiales? La cruel realidad apagó la ira de todos, haciendo que el ambiente se volviera aún más tenso. Alianzas y cuántas se han roto a lo largo de la historia. Nara Shikaku levantó lentamente la cabeza, retomando las palabras de Koharu Utatane. El anciano Koharu tiene toda la razón. Además, y si la conspiración de Tsunagakure y Orochimaru tiene éxito esta vez, o incluso si fracasa, mientras la situación se agrave y evolucione hacia un conflicto a gran escala entre Konoha y Tsunagakure. Hizo una pausa, pronunciando la posibilidad que hizo que todos se estremecieran. Y después de más de una década de recuperación, la fuerza nacional de varios países se ha recuperado por completo e incluso ha superado los niveles previos a la guerra.
Una vez que nosotros, Tsunagakure y Otogakure, entremos en guerra, ¿qué harán Iwagakure, Kumogakure, Kirigakure y...? En ese momento, probablemente no solo nuestras dos familias se verán involucradas. La Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Aunque Nara Shikaku no lo dijo directamente, la idea surgió en la mente de todos los altos funcionarios presentes. Lo que enfrentaban ahora no era solo una conspiración para atacar una aldea, sino una mecha que podía encender un enorme polvorín para todo el mundo shinobi. Las consecuencias de un mal manejo serían inimaginables. Entonces, murmuró Yashiyuga para sí mismo, apretando inconscientemente los puños bajo sus anchas mangas, la guerra se acerca de nuevo. Mientras murmuraba, Yashi pensó en su hermano menor, Hisashi Ryuga, quien había muerto por él, y por la aldea. El sacrificio de un hombre salvó a millones de los estragos de la guerra. ¿Fue esa la decisión correcta? No se trata de que se acerque de nuevo, jefe del clan Yashi, la voz de Shikaku Nara era cansada, sino que estamos al borde de un precipicio. La traición de Tsunagakure y la locura de Orochimaru nos han empujado hasta aquí. La pregunta ahora no es si habrá guerra, sino, cómo debemos responder para minimizar las pérdidas, o incluso, convertir esta crisis en una oportunidad. Dicho esto, miró a Hiruzen Sarutobi, sentado a la cabecera de la mesa, con la mirada penetrante. Estas palabras provocaron otro revuelo en la sala de reuniones. Ya que se atreven a venir, asegurémonos de que no salgan con vida. Debemos reforzar de inmediato las defensas de la frontera y las aldeas. La red de inteligencia debe activarse por completo para monitorear todos los movimientos sospechosos. Koharu Utatane y Omura Mitokado intercambiaron una mirada y expresaron sus opiniones. Con la fuerza actual de nuestra aldea, enfrentarnos a las fuerzas combinadas de Orochimaru y Tsunagakure, especialmente la posibilidad de enfrentarnos al Jinchuriki de una cola, sigue siendo muy arriesgado. Es hora, Hiruzen. Debemos enviar inmediatamente un equipo de élite para encontrar a Jiraiya y Tsunade. Con ellos al mando, nuestras posibilidades de ganar serán mucho mayores. Por un momento, la sala de reuniones se llenó con los sonidos de los preparativos para la batalla, cómo desplegar tropas, cómo llamar a guerreros fuertes, cómo establecer defensas. Shinichi Teshima se sentó en silencio junto a Hiruzen Sarutobi, observando con calma esta discusión de alto nivel que determinaría el destino de la aldea. Esta era la primera vez que participaba personalmente en una reunión de este nivel, no se sentía muy diferente de las reuniones en las que había participado antes. Hiruzen Sarutobi escuchaba las discusiones, con el ceño fruncido, el humo saliendo de su pipa. La importancia de llamar a Jiraiya y Tsunade es evidente, pero esos dos, el paradero de uno es un misterio, absortos en la investigación. El otro está lejos, sufriendo de hemofobia, suspiró. Hiruzen Sarutobi suspiró, luego dijo con voz grave, enviaré gente de inmediato a buscar el paradero de Jiraiya y llamarlo. En cuanto a Tsunade, en este punto, las palabras de Hiruzen Sarutobi se detuvieron abruptamente, una expresión compleja apareció en su rostro. La hemofobia de Tsunade era alto secreto, conocida por muy pocos de los presentes. ¿Cómo podría explicarles a todos por qué no estaba llamando a esta ninja médica de élite? En el silencio, la voz fría de Shinichi Teshima resonó en el momento justo. En cuanto a Jiraiya, no hay necesidad de molestarse en buscarlo. Una frase trajo la atención de todos de vuelta hacia él. Cuando estaba rastreando a Kabuto Yakushi, mi jutsu sensorial también detectó a un ninja poderoso. Más tarde, descubrí que era Jiraiya, así que dejé de prestarle atención, explicó Shinichi Teshima. Está en el pueblo ahora mismo, probablemente reuniendo algo de material para escribir. Esta noticia inesperada sorprendió a todos al principio, luego mostraron expresiones de alegría. Genial. Choza Akimichi se dio una palmada en el muslo. Con Jiraiya-sama aquí, nuestro poder de combate de alto nivel es mucho más seguro. En efecto, esto ahorra mucho tiempo de búsqueda. Shikaku Nara también asintió levemente. Entonces, con respecto a Lady Tsunade, no es necesario. Shinichi Teshima interrumpió, encontrándose con las miradas interrogantes de todos, y cruzó las manos frente a su pecho. En cuanto a Tsunade, no hay necesidad de llamarla. ¿Eh? ¿Por qué? Todos parecían desconcertados. Llamar a dos de los Sannin legendarios, usar a los Sannin para luchar contra los Sannin, ¿no es esa la mejor solución? Junto a Shinichi Teshima, Hiruzen Sarutobi dudó, optando finalmente por permanecer en silencio, esperando ver cómo respondería su discípulo. La mirada de Shinichi Teshima recorrió a todos los altos funcionarios presentes, deteniéndose finalmente en los dos asesores, y dijo lentamente: reemplazaré a Tsunade.
Un alboroto aún mayor estalló en la sala de conferencias. Shinichi, exclamó Koharu Utatane con incredulidad, sabemos lo fuerte que eres, pero Tsunade es la mejor ninja médica del mundo. Sus habilidades y prestigio son cruciales en la guerra. ¿Por qué no la llamas de vuelta? Lo sé. En medio de todas las miradas confusas e inquisitivas, Shinichi Teshima se puso de pie, sus ojos ámbar escudriñando todo. Lo reitero, lo que ella puede hacer, yo también puedo hacerlo, así que, la reemplazaré. Dicho esto, los dedos de Shinichi Teshima, cruzados sobre su pecho, se crisparon, y en un instante. ¡Bum! Una aterradora explosión de chakra surgió de Shinichi Teshima. El aire zumbaba bajo la tensión, la pesada mesa de conferencias de madera tembló violentamente y los documentos se esparcieron por todas partes. Una violenta onda expansiva recorrió todo el espacio, tirando violentamente del cabello y las túnicas de todos hacia atrás. En un instante, todos los líderes de clan en la sala de conferencias perdieron la compostura. ¡Qué broma! Akimichi Choza se puso de pie bruscamente, sus anchos hombros temblando ligeramente. Solo liberando chakra, se puede generar este nivel de opresión. La expresión de Yugayashi se tornó grave, su Byakugan se activó incontrolablemente, sus ojos blancos puros reflejaban un azul vasto como un abismo, su voz llena de incredulidad. ¿Qué clase de chakra es este? Es prácticamente como una bestia con cola, chasquido. Nara Shikaku frunció el ceño, su rostro lleno de horror. No es solo la cantidad, esta densidad y sensación opresiva, mi cuerpo, no puedo moverme, las gafas de sol de Agurame Shiki se deslizaron, revelando ojos conmocionados. El enjambre de insectos en su manga emitió gritos aterrorizados. Los insectos tienen miedo, nunca los había visto así. Yamanaka Inoichi presionó sus sienes palpitantes, su percepción mental casi colapsando bajo la presión. Incluso mis pensamientos se están dispersando. Tercer Hokage, ¿qué clase de monstruo es este discípulo tuyo? En la sofocante tormenta de chakra, los dos ancianos consejeros, Utatane Koharu y Mitokado Omura, reaccionaron aún más violentamente, sus rostros descoloridos, sus cuerpos temblando incontrolablemente. En ese instante, el vasto océano de chakra les hizo ver una figura de décadas atrás. Este sentimiento, Utatane Koharu se quedó sin palabras, sus ojos llenos de conmoción. Omura Mitokado se aferró con fuerza a los reposabrazos de su silla, mirando fijamente al tranquilo muchacho de cabello negro en el centro de la tormenta de chakra, murmurando. Imposible, este chakra, ¿cómo puede ser tan cercano a lo que Tobirama Sensei nos dio? Los dos consejeros, como discípulos directos del segundo Hokage, Tobirama Senju, habían sentido la inmensa presión de ese chakra innumerables veces. Y ahora, la misma sensación opresiva emanaba de Shinichi Teshima. Koharu Utatane se cubrió inconscientemente la boca y la nariz con la manga, como si intentara bloquear la presión sofocante. Aunque está lejos del nivel del maestro en su máximo esplendor, los dos consejeros intercambiaron una mirada temblorosa. La voz de Omura Mitokado estaba casi quebrada. Pero él solo tiene 12 años. Estas palabras, dichas en voz baja, eran más escalofriantes que cualquier exclamación. 12 años. Mientras otros niños aún practicaban shuriken, este chico ya poseía un chakra que hacía temblar a los discípulos de todos los Kage anteriores. La sala de conferencias quedó sumida en un silencio sepulcral. Todos se quedaron sin palabras, solo el chakra seguía silbando en el aire. Basta, Shinichi. La voz de Hiruzen Sarutobi resonó desde el asiento principal, rompiendo la asfixiante presión del chakra. Al oír esto, Shinichi Teshima bajó ligeramente los párpados, y el aterrador chakra que había llenado toda la sala de conferencias se desvaneció al instante, desapareciendo sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Todos en la sala de conferencias exhalaron un suspiro de alivio, muchos jadeando involuntariamente, como si acabaran de emerger de las profundidades del agua. La opresión escalofriante había desaparecido, pero las palpitaciones persistían. Cuando volvieron a mirar a Shinichi Teshima, que ya había regresado a su asiento, la mirada de todos había cambiado por completo. Si antes habían sentido admiración por un genio, respeto por el discípulo de un Hokage o asombro por su poder, ahora solo quedaba una emoción. Asombro. Esta era la emoción natural que surgía al enfrentarse a una diferencia absoluta de poder. Hiruzen Sarutobi observó las reacciones de todos, golpeó ligeramente su pipa y concluyó con voz grave. Con respecto a Tsunade, debido a algunas razones especiales, de hecho no puede regresar a tiempo para participar en la batalla. Omitió las razones específicas, pero la certeza en sus palabras hizo que todos comprendieran que era un hecho consumado.
En ese caso, su mirada finalmente se posó en Shinichi Teshima, las carencias en apoyo médico y poder de combate de primer nivel serán cubiertas por Shinichi. Después de decir eso, Hiruzen Sarutobi aún pidió la opinión de todos, preguntando: ¿quién está dispuesto a hacer esto? Shinichi Teshima miró a su alrededor, su mirada se posó en las respiraciones aún jadeantes, los documentos esparcidos por el suelo y el miedo persistente en los rostros de todos. La respuesta era obvia. Tras un breve silencio, Shikaku Nara fue el primero en hablar. El clan Nara secunda esto. Yashiri Yuga, sentado erguido, continuó. El clan Yuga secunda esto. El clan Akimichi secunda esto. Secundo la moción. ... Dejar que un niño de 12 años asumiera las funciones de los Sannin sonaba realmente absurdo, el mando en el campo de batalla, los sistemas médicos, el despliegue en combate de alto nivel, todo esto requiere experiencia y prestigio. ¿Podría un niño con eso? Pero nadie puso objeciones. La razón era simple. El tercer Hokage ya había demostrado con sus acciones que Teshima Shinichi era el próximo Hokage designado. Y todos los presentes eran jefes de clan con verdadero poder en Konoha. No podían ser tan insensatos como para oponerse al futuro Hokage en ese momento. La retirada de Shimura Danzo a su hogar era un ejemplo viviente. Dejando de lado la fuerza y el potencial de Shinichi, tan solo pensar en la posibilidad de una futura represalia bastaba para callar a todos. Además, la fuerza del niño era impecable, y su falta de experiencia se compensaba con la supervisión personal de Hiruzen Sarutobi. Dado todo esto, ¿quién sería el villano? Muy bien. Hiruzen Sarutobi asintió, sin que su rostro revelara alegría ni enojo. Entonces, la resolución queda aprobada. A partir de este momento, Shinichi Teshima asumirá temporalmente el puesto de Tsunade, siendo totalmente responsable de todos los asuntos relacionados con el apoyo médico y el despliegue de fuerzas de combate de alto nivel en este plan de aplastamiento de Konoha. Todos los departamentos y clanes deben cooperar plenamente sin falta. Sí, señor Hokage-sama. La respuesta unificada fue más fuerte que nunca, pero estaba llena de aún más admiración por esa joven figura. En tan solo una breve reunión, la posición de Shinichi Teshima había ascendido de un candidato genin sorprendentemente fuerte a uno de los comandantes temporales de más alto rango en respuesta a esta crisis de aniquilación de aldeas, con autoridad sobre el apoyo médico y el despliegue de fuerzas de combate de primer nivel, respaldado por el Hokage y todo el liderazgo central de Konoha. Entonces, Hiruzen Sarutobi cambió de tema abruptamente, su voz endureciéndose, revelando el filo afilado de un verdadero héroe ninja. Ahora que hemos comprendido el plan completo del enemigo, el enfoque ya no está en la defensa pasiva, sino en cómo usar esta información para atraerlos a una trampa y asestarles un golpe fatal. Miró a Shikaku Nara. Shikaku, toma la iniciativa y formula inmediatamente un plan de respuesta detallado. Debemos hacer que Orochimaru y Tsunagakure cosechen lo que siembran. Sí. Shikaku Nara respiró hondo, sus ojos brillaron con brillantez estratégica una vez más, y comenzó a formular rápidamente su plan. El tono de la reunión había quedado marcado. Tras concluir la reunión de alto nivel, todos se marcharon para recibir sus órdenes. Solo Hiruzen Sarutobi y Shinichi Teshima permanecieron en el despacho del Hokage. Hiruzen se quitó el sombrero de paja que simbolizaba la autoridad del Hokage y lo colocó con cuidado sobre el gran escritorio, como si él también se hubiera liberado de una pesada carga. Se frotó las sienes, con el rostro cansado, y miró a Teshima Shinichi, que estaba a su lado, con voz desesperada. Shinichi, tú, realmente te pasaste de la raya. No me pasé de la raya. Maestro, sé que tiene razones inconfesables para llamar a Lady Tsunade. Ya que no quiere decirlas, o no puede decirlas, no hay necesidad de forzarse. Teshima Shinichi alzó la vista, con la mirada resuelta, mirando a Sarutobi y Hiruzen. Conmigo, basta. Al oír esto, Sarutobi Hiruzen se quedó un poco desconcertado, luego una sonrisa compleja y amarga apareció en su rostro mientras negaba con la cabeza. No es que no quiera que vuelva, es solo que, suspiró, decidiendo no ocultárselo a esta discípula que ya había demostrado madurez y fortaleza más allá de su edad. Tsunade sufre de una condición llamada hemofobia, y ya no puede enfrentarse al sangriento campo de batalla. Esta es una de las principales razones por las que dejó la aldea. Teshima Shinichi escuchó en silencio, sin la menor sorpresa en su rostro, asintiendo levemente para indicar comprensión. Al ver su tranquila reacción, Hiruzen Sarutobi se sorprendió un poco. ¿Tú, no pareces sorprendido en absoluto? Es solo una respuesta de estrés físico causada por un conflicto interno no resuelto.
Habiendo presenciado demasiada vida y muerte, y soportado demasiadas pérdidas, no es difícil entender por qué mi corazón ha desarrollado una falla. ¿Qué tiene de sorprendente? Hiruzen Sarutobi suspiró de nuevo tras escuchar el análisis de su discípulo. Sin embargo, Shinichi Teshima cambió de tema. Aunque no es necesario llamarla para que participe en la batalla, planeo ir personalmente a la aldea de buscarla ahora. HMM. Hiruzen Sarutobi se quedó perplejo, mirándolo confundido. ¿Ir a ver a Tsunade? ¿Por qué? Shinichi Teshima sostuvo la mirada de su maestro y dijo claramente: quiero aprender el jutsu de invocación del bosque Shikotsu Y. El modo sabio. Modo sabio. El rostro de Hiruzen Sarutobi mostró asombro. ¿De verdad sabes lo que es el modo sabio? No pudo evitar sorprenderse. El modo sabio es un poder que trasciende el ninjutsu ordinario, extremadamente difícil de cultivar y arriesgado, y muy pocas personas conocen su linaje específico. Teshima Shinichi no solo declaró directamente su objetivo, sino que incluso conocía el lugar sagrado específico del linaje. Teshima Shinichi no respondió directamente a la expresión de asombro de Hiruzen Sarutobi, sino que simplemente dijo con calma: he oído hablar de ello. Quiero volverme más fuerte. Este es un camino inevitable. Hiruzen Sarutobi guardó silencio, mirando fijamente a su discípulo que siempre traía sorpresas, con la mente acelerada. De repente, pareció captar la información crucial oculta en las palabras de Teshima Shinichi. Entonces, ¿tu plan es encontrar a Tsunade y aprender el modo sabio en un mes? El poder del modo sabio era innegable, pero el proceso de entrenamiento era extremadamente peligroso, a menudo poniendo en riesgo la vida. Ahora Teshima Shinichi quería aprender el modo sabio en un mes. ¿Cómo no iba a preocuparse Hiruzen Sarutobi? Un mes es suficiente, respondió Teshima Shinichi. Tonterías. Hiruzen Sarutobi soltó, siendo esta la primera vez que reprendía a Shinichi Teshima. El entrenamiento en modo sabio es increíblemente peligroso. Requiere una mente extremadamente tranquila y una enorme cantidad de chakra para mantenerlo. El más mínimo error puede llevar a la muerte. Innumerables individuos talentosos pasan toda su vida sin dominarlo, y tú crees que puedes hacerlo en un mes. Shinichi Teshima se levantó de su asiento, mirando a un Hiruzen Sarutobi algo agitado, y lo interrumpió. Pero, los requisitos que mencionaste, los tengo todos. La reprimenda de Hiruzen Sarutobi se detuvo abruptamente, como si se le hubiera ahogado la garganta. ¿Una mente extremadamente tranquila? Su discípulo siempre parecía ser así. ¿Una enorme cantidad de chakra para mantenerla? La aterradora tormenta de chakra en la sala de conferencias de hacía un momento aún estaba vívida en su mente. Abrió la boca, queriendo refutar, pero descubrió que todas sus preocupaciones parecían tan pálidas e impotentes frente a este monstruoso discípulo. Al ver su incapacidad para encontrar una razón para refutar, Teshima Shinichi suavizó un poco su tono, tranquilizándolo. No te preocupes, maestro. Tendré cuidado y actuaré dentro de mis posibilidades. No confías en mí. Si las cosas se vuelven imposibles, me detendré. Después de todo, valoro mi vida más que nadie. La mirada de Teshima Shinichi recorrió a Sarutobi y Hiruzen, como si observara las bulliciosas calles de Konoha a través de la ventana, en dirección a su hogar. Porque, en Konoha está mi familia, mis camaradas, todo lo que tengo, así que Konoha lo es todo para mí. Nunca arriesgaré mi vida fácilmente, ni permitiré que nadie ponga una mano sobre mi aldea, Konoha. Sarutobi Hiruzen se quedó paralizado, una compleja mezcla de emociones brotando en su interior. Satisfacción, orgullo y un toque de dolor de corazón. La voluntad de fuego, así que Shinichi, ya has decidido cargar con todo por Konoha. Hiruzen Sarutobi, con lágrimas corriendo por su rostro, sintió como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Se recostó en su silla y agitó la mano. Que así sea. Ya que lo has decidido, adelante. Recuerda tus palabras, la seguridad ante todo. Teshima Shinichi asintió, frunciendo los labios. Lo sé. Al ver su compostura, las preocupaciones de Hiruzen Sarutobi disminuyeron un poco. Se inclinó y sacó 2 pergaminos de un cajón debajo de su escritorio. Empujó los pergaminos y la bolsa de dinero hacia Teshima Shinichi. Uno de estos pergaminos contiene información que los Anbu recopilaron recientemente sobre varios posibles lugares donde podría aparecer Tsunade. No es precisa, pero puede ayudarte a reducir las posibilidades. Señaló el otro pergamino, con una expresión de impotencia y dolor de cabeza en el rostro. Esto, si la ves, dáselo. Ay, en serio, los cobradores de deudas incluso han venido a la oficina del Hokage.
Estoy perdiendo la dignidad. Teshima Shinichi tomó el pergamino, escuchando sus quejas, una sonrisa involuntaria apareció en su rostro. Podía imaginar la escena cómica de esos agentes del casino, aferrándose a los pagarés, temblando de miedo pero obligados a enfrentarse al Hokage para cobrar sus deudas. Te lo pasaré. Vete. Hiruzen Sarutobi agitó la mano, tomó su pipa de nuevo y dijo. Vuelve pronto. Vigilaré la aldea. Sí, maestro. Shinichi Teshima no dijo nada más, hizo una leve reverencia a Hiruzen Sarutobi, luego se dio la vuelta y salió limpiamente de la oficina del Hokage. La puerta se cerró suavemente. Hiruzen Sarutobi miró fijamente la puerta cerrada durante un largo rato antes de exhalar lentamente un anillo de humo. Sus ojos estaban llenos de emociones complejas e insondables en medio del humo arremolinado. Modo sabio, murmuró suavemente, Shinichi, no debes ser imprudente. El futuro de Konoha descansa sobre tus hombros. El pequeño patio frente a la casa de la familia Teshima. Dim dong, el nítido sonido del timbre rompió la tranquilidad del patio. Desde adentro, Morichi respondió con voz algo lánguida. Ya voy, ya voy. Con unos pasos, la puerta se abrió. Morichi sonrió, pero al ver quién estaba afuera, una expresión de sorpresa cruzó su rostro. Afuera estaba Uchiha Sasuke, con una camisa limpia de manga corta azul oscuro. Si bien su expresión aún denotaba la frialdad típica de su edad, sus ojos estaban mucho más tranquilos de lo habitual. Al ver a Morichi, hizo una leve reverencia y dijo cortésmente. Hola, tía Chie, soy Uchiha Sasuke, amigo de Shinichi. Morichi hizo una pausa por un momento, luego su rostro se iluminó con una cálida sonrisa. No solo nunca había visto a su hijo traer a un amigo a casa, esta era la primera vez que lo veía con otros amigos de visita, y mucho menos con un niño del clan Uchiha. Esto la sorprendió y la alegró. Oh. Así que eres amigo de Shinichi. Pasa, pasa. Rápidamente se hizo a un lado. ¿Vienes a ver a Shinichi? Sasuke asintió, su mirada instintivamente se dirigió detrás de Morichi. Sí, tía. Disculpe, ¿está Shinichi en casa? El rostro de Morichi mostró un atisbo de disculpa mientras explicaba. Shinichi. Lo siento mucho, salió temprano esta mañana y no dijo a dónde fue. Pero, probablemente se esté preparando para las finales de los exámenes Chunin en un mes. Al oír esto, un leve destello de decepción apareció en los ojos de Sasuke, pero se mantuvo educado y asintió levemente. Ya veo. Entonces no la molestaré más, para nada, para nada. Morichi rápidamente agitó la mano. Me alegra mucho que hayas venido a ver a Shinichi. Shinichi no es muy hablador, es genial que tenga un amigo como tú. Puedes venir a visitarnos cuando quieras. Amigo, murmuró Sasuke involuntariamente para sí mismo. Al ver al educado joven frente a ella, Morichi recordó que Sasuke también había avanzado a la tercera ronda de los exámenes Chunin y, naturalmente, lo animó. Por cierto, la tía se enteró por Shinichi de que tú también has pasado a la tercera ronda. Sigue así para la competencia del mes que viene. Al percibir el cariño sincero en las palabras de Morichi, Sasuke se sorprendió un poco. Este tipo de ánimo de una persona mayor sin ningún interés oculto le resultaba algo extraño. Después de todo, no lo había escuchado en muchos años. Tras un momento de distracción, Sasuke reaccionó e hizo una reverencia de nuevo, con movimientos más solemnes que antes. Muchas gracias por tu ánimo, tía Chie, haré lo mejor que pueda. Justo entonces, una voz provino de detrás de él. Sasuke. Sasuke y Morichi se giraron simultáneamente. Vieron a Teshima Shinichi de pie en la entrada del patio, mirándolos. La mirada de Teshima Shinichi se detuvo en Sasuke por un momento. Al ver su actitud exteriormente enérgica, Shinichi aún percibió la debilidad interior de Sasuke. El flujo de su chakra presentaba un estancamiento antinatural, lo que indicaba claramente que los efectos negativos del sello maldito de Orochimaru no habían desaparecido por completo. Dado de alta el primer día de hospitalización. Shinichi comprendió de inmediato el propósito de Sasuke. A diferencia de la historia original, donde fue a buscar a Kakashi, esta vez, Sasuke eligió venir a él, con un propósito evidente. Sentía que podía brindarle un mejor entrenamiento, lo que le permitiría volverse más fuerte rápidamente en un mes. ¡Oh, cielos! El rostro de Morichi se iluminó con una sonrisa al verlo. Shinichi, has vuelto justo a tiempo. Tu amigo Sasuke-kun te estaba buscando. ¡Qué coincidencia! Luego miró a Sasuke con cariño. Sasuke-kun, mira, Shinichi ha vuelto. ¡Qué coincidencia! No te quedes en la puerta, entra y siéntate, la tía acaba de preparar unas bolitas de mochi.
Teshima Shinichi asintió a su madre, luego se giró hacia Sasuke y le dijo directamente. Sé por qué viniste a verme, pero ya que estás aquí, entra y siéntate. Los ojos de Sasuke se entrecerraron, con el apetito abierto. No se negó y siguió a Teshima Shinichi dentro de la casa. En la sala de estar, los dos se sentaron a la mesa. Morichie trajo rápidamente bolitas de mochi y té, animando a Sasuke a comer más, y luego salió de la sala con consideración, dejando a los dos jóvenes solos. Sasuke se quedó mirando las bolitas de mochi sobre la mesa, momentáneamente absorto en sus pensamientos. Shinichi Teshima notó su comportamiento inusual y preguntó: ¿Qué pasa? Sasuke hizo una pausa por un momento, su voz un poco más baja de lo normal. Nada. Solo siento que la tía Chie se parece a mi madre de mis recuerdos. Después de que Sasuke dijo esto, no solo él se quedó en silencio, sino que Shinichi Teshima también. Shinichi Teshima miró a Sasuke, que tenía la mirada baja, y un pensamiento complejo cruzó por su mente. Incluso entre los ninjas que matan sin dudarlo, probablemente hay muy pocos que puedan ser absolutamente despiadados cuando se trata de la familia. Tomó su taza de té, sintiendo el calor de la porcelana. Por eso nunca podré entenderte, Uchiha Itachi. En la lógica de Shinichi Teshima, la decisión de Uchiha Itachi siempre fue una paradoja irresoluble. Sin importar la gran razón, infligir todo ese dolor a un niño de 6 años, hacerle presenciar la muerte de sus seres queridos y hacerle soportar el odio de todo su clan, ¿acaso no es este el método que se usa contra los enemigos? Si no hubiera sido por aquella noche de la masacre, Shinichi Teshima miró la delgada espalda de Sasuke, rememorando sus recuerdos de infancia. En aquel entonces, Sasuke, aunque poseía la arrogancia propia del clan Uchiha, incluso una altivez algo torpe, tenía un brillo infantil en los ojos, y su rostro no siempre era tan sombrío como ahora. A menudo, se podía ver una sonrisa en él. Chuk chuk chuk, Shinichi Teshima terminó el té ligeramente frío de su taza, la porcelana tintineando contra la mesa, rompiendo el silencio de la habitación. Pensar en el pasado es inútil. Dijo, devolviendo el tema a la realidad, viniste a verme para entrenar mejor, para prepararte para la competición del mes que viene, ¿verdad? Sasuke se recompuso, alzó la cabeza, la mirada aturdida en sus ojos fue reemplazada al instante por una mirada penetrante, sin negación alguna. Sí. Debo ganar. Debo hacerme más fuerte. Solo entonces, podré matar a ese hombre. Shinichi Teshima sostuvo su mirada y, tras un momento, asintió. Lo sé, pero Sasuke, lo siento, no puedo guiarte personalmente como la última vez. Necesito salir de la aldea por un tiempo. Tengo cosas que hacer. Las cejas de Sasuke se fruncieron de inmediato, su cuerpo se inclinó hacia adelante, su habla inconscientemente se aceleró. ¿Por qué? ¿A dónde vas? ¿Cuándo volverás? Me prometiste antes, que mientras te siguiera en mi entrenamiento y hiciera cosas por ti, me darías el poder para matar a ese hombre. Y el tercer examen es en un mes, volveré antes del examen. Shinichi Teshima interrumpió su torrente de preguntas, hasta entonces, puedes entrenar con Kakashi. ¿Kakashi-sensei? El rostro de Sasuke mostró desaprobación, su voz se elevó ligeramente, no sirve para nada. Sus métodos de entrenamiento son simplemente, no es que Kakashi no sirva para nada. Teshima Shinichi lo interrumpió de nuevo, sacudiendo la cabeza, con la mirada fija en Sasuke. El problema eres tú, Sasuke. ¿Sigues siendo el mismo de la última vez, siempre pensando que eres suficientemente bueno? ¿Sintiéndote casi listo? Y luego dejas de explorar más allá. No es cierto. Replicó Sasuke con entusiasmo. Teshima Shinichi no le dio oportunidad de discutir más, lanzando directamente una pregunta que dejó a Sasuke helado al instante. ¿Recuerdas la técnica sexy que usé con Naruto antes? Sasuke estaba atónito, con todas las réplicas preparadas atascadas en la garganta. Teshima Shinichi, al ver la expresión de asombro de Sasuke, supo que se había tomado en serio sus palabras anteriores. Un ninjutsu poderoso puede ayudarte a vengarte, pero Sasuke, no puedes subestimar ningún ninjutsu de bajo nivel, ni siquiera el control de chakra más básico. Una base débil lleva a un edificio derrumbado. Incluso si te diera un ninjutsu de rango S ahora, con tus reservas de chakra actuales, ¿cuántas veces crees que podrías usarlo con éxito? ¿Y cuánto poder podrías desatar? Sasuke frunció los labios, permaneciendo en silencio, pero el desafío en sus ojos había desaparecido. Después de todo, Shinichi era tan fuerte. Lo que decía no podía estar equivocado. Al ver que Sasuke había tomado sus palabras en serio, Shinichi Teshima suavizó su tono y continuó.
Además, no subestimes a Kakashi-sensei. Posee un ninjutsu de rango S perfectamente adecuado para ti. ¿Has olvidado su hoja relámpago? Hoja relámpago. Los ojos de Sasuke se iluminaron al instante, una repentina comprensión llegó a él. Eso es correcto. ¿Cómo no se me ocurrió? Había presenciado personalmente cómo esa técnica había matado a Zabuza Momochi. Su poder de penetración y velocidad eran impecables. Si pudiera aprender esta técnica, pensando esto, no pudo quedarse quieto más tiempo y se levantó de inmediato. Entendido. Voy a buscar a Kakashi-sensei ahora mismo. Al verlo tan apresurado por irse, Shinichi Teshima levantó la mano y lo llamó. Espera, Sasuke. Sasuke se detuvo y se giró. Shinichi Teshima lo miró y le ofreció una condición que le produjo una sacudida en el alma. Como castigo por romper nuestra promesa, te daré una compensación, si derrotas a Gaara de frente en la final de los exámenes Chunin con tu propia fuerza, entonces estoy dispuesto a contarte algo, información sobre Itachi Uchiha. Las pupilas de Sasuke se contrajeron bruscamente y se le cortó la respiración. Esta noticia era demasiado tentadora para él. Shinichi Teshima no dijo nada más, sino que tomó un plato de bolitas de mochi de la mesa y se lo entregó a Sasuke. Mi madre las hizo. Están ricas. Pruébalas antes de irte. Sasuke miró el delicado pastelito, luego miró a Shinichi Teshima, con los ojos llenos de emociones complejas. Al final, no dijo nada, tomó en silencio una bolita de mochi y se la llevó a la boca. La textura dulce y masticable se derritió en sus papilas gustativas, acompañada de un extraño y cálido sabor a hogar. Sasuke masticó en silencio, y cuando el último dulzor se disipó en su boca, se giró, como si ocultara algo. Gracias, bolitas de mochi de la tía Chie, estaban deliciosas. Una voz de agradecimiento resonó, y Sasuke se marchó rápidamente sin mirar atrás, su figura desapareciendo fuera de la puerta del patio. Teshima Shinichi observó la dirección en la que desapareció, arqueando una ceja. G. Retiró la mirada, mirando el plato de bolitas de mochi sobre la mesa, faltaba una. Al final, para la mayoría de las personas en este mundo, su mayor obsesión y fantasía es lamentablemente simple, nada más que sus padres sigan vivos, su familia intacta. Sasuke era así. Naruto era así. Neji, y él también. Teshima Shinichi dejó escapar un suave suspiro. Entonces, mi existencia, para ti, tal vez, es lo que se llama, el Tsukuyomi infinito. 2 días después, en la parte suroeste de la Tierra del Fuego, en un pueblo famoso por sus aguas termales y su comercio, Shinichi Teshima apareció en una calle bulliciosa. Llevaba un sombrero para el sol y ropa de viaje común, su aura oculta, indistinguible de la de los demás viajeros. Se detuvo frente a una tienda de recuerdos aparentemente común. Su mirada recorrió una discreta marca de llama en el dintel, parecida a los garabatos de un niño, antes de caminar discretamente hacia la parte trasera de la tienda y abrir una puerta oculta que conducía a un almacén. El interior estaba tenuemente iluminado. Las luces se encendieron repentinamente en el momento en que entró. ¿Quién anda ahí? Se oyó una voz baja y cautelosa desde atrás. Se quitó el sombrero de paja, revelando su rostro juvenil y sus ojos color ámbar. La persona que tenía delante, al ver su verdadera apariencia, perdió instantáneamente su mirada fría. Un miembro de los Anbu, vestido como un comerciante común, se adelantó rápidamente y se arrodilló ante Teshima Shinichi, con la cabeza inclinada y una postura sumamente respetuosa. Shinichi. Teshima Shinichi miró al miembro de los Anbu frente a él, yendo directo al grano sin formalidades. Para resumir, mi tiempo es limitado. Según la información que enviaste ayer, ¿la dama Tsunade apareció en esta ciudad ayer? Sí, Shinichi. Respondió el miembro de los Anbu de inmediato, nuestra agente confirmó que la dama Tsunade y su acompañante, la señorita Shizune, llegaron ayer por la tarde y actualmente se hospedan en la posada Tanwa en la parte este de la ciudad. Basándonos en sus patrones de movimiento anteriores, es muy probable que, el miembro de los Anbu hizo una pausa, con la voz llena de impotencia. Actualmente en el casino más grande de la ciudad, Golden House. La impotencia del miembro de los Anbu era comprensible. Después de todo, la persona a quien informaba era Tsunade, una de las legendarias Sannin de Konoha, reconocida en todo el mundo ninja. Sin embargo, el apodo que la gente común le tenía a esta mujer era conocido por todos en los casinos. La legendaria oveja gorda. Teshima Shinichi asintió levemente, indicando que entendía. Está bien, con saber la ubicación exacta es suficiente. Se volvió a poner el sombrero de paja, ocultando la mayor parte de su rostro. Sigue vigilando y manteniendo el flujo de información. Déjame el resto a mí.
Sin preguntar más detalles, se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo entre la multitud en la calle, dirigiéndose en una dirección clara. El distrito este de la ciudad, al casino llamado Casa Dorada. Dentro del casino Casa Dorada. Alrededor de la mesa de juego más grande, se agolpaban jugadores con ojos inyectados en sangre y respiración agitada. En el centro de la multitud, destacaba una mujer rubia. Vestía una túnica verde té con un gran carácter de juego en la espalda, una marca azul violácea en la frente y se inclinaba hacia adelante, con las manos sobre la mesa de juego. Gritó al cubilete. Otra vez. Me niego a creerlo. Esta vez, todo en pequeño. Ella empujó las fichas que le quedaban hacia adelante. Tan pronto como terminó de hablar, los jugadores a su alrededor estallaron como tiburones oliendo sangre, clamando aún más fuerte mientras se apresuraban a apostar sus fichas a Big. El croupier, observando esta apuesta tan desigual, rompió a sudar frío. Maldita sea, me niego a creerlo. Apuesto las habilidades de mi vida, apretó los dientes y levantó a regañadientes el cubilete. 3 dados, 2 5 y un 6. Big. En un instante, los ojos del croupier parecieron salirse de sus órbitas. Yo. Los jugadores estallaron en vítores ensordecedores, agarrando frenéticamente montones de fichas. ¿Cómo es posible? Tsunade miró con incredulidad, de repente se inclinó hacia adelante, agarró al croupier por el cuello y lo atrajo hacia sí, gritando furiosa. ¿Cómo puede ser Big otra vez? Hiciste trampa. Dímelo. El croupier, con el rostro pálido por el agarre de ella, exclamó con indignación. Señor. Sea razonable. Aunque hiciera trampa, debería haber empezado con pequeño para que usted ganara. Empezar con grande solo me haría perder aún más. ¿Qué ganaría yo? Tsunade quedó atónita. Lo soltó a regañadientes, apartando al croupier de un empujón, rascándose el cabello dorado con frustración, mirando la mesa vacía frente a ella y dejando escapar un suspiro. Maldita sea. Lo he perdido todo otra vez. Detrás de ella, Shizune, con su cerdito rosa atontón en brazos, observaba la escena con los hombros caídos, suspirando con impotencia. Lo hemos perdido todo otra vez, Lady Tsunade, no deberíamos pensar en cómo pagar nuestra próxima comida. Tsunade pareció no oírla, rascándose el cabello con irritación, y luego se levantó bruscamente, haciendo que la silla rechinara contra el suelo. No voy a jugar más. Hoy tengo muy mala suerte. Se giró furiosa, apartando a los jugadores que la vitoreaban, y salió del casino a grandes zancadas. Los jugadores vieron marcharse a su oveja gorda, suspirando con pesar. En la calle, la ira de Tsunade no había disminuido, y Shizune la seguía, cargando a Tonton, con el rostro lleno de preocupación mientras rebuscaba en su cartera vacía. Ah no. Casi no tenemos dinero para el alojamiento y la comida de esta noche. Siguiendo a Tsunade, pasando hambre 9 veces en 3 días, es increíble que Shizune aún pueda mantenerse en pie con tanta gracia. Tsunade, ya molesta por sus pérdidas, hizo un gesto de desdén al oír esto, forzando una sonrisa mientras decía. Basta. Es solo un poco de dinero, mañana, cuando mi suerte mejore, lo recuperaré. A pesar de sus palabras, tal vez la emoción del casino se había desvanecido, pues su estómago emitió un leve y inoportuno gruñido, lo que la dejó con la expresión congelada por un instante. Al ver esto, Shizune sintió una punzada de desesperación. Justo cuando el ambiente se tornó incómodo, una voz resonó a un lado. Si no les importa, ¿qué les parece si las invito a una comida sencilla, Tsunade-ne-chan? Tsunade y Shizune se sobresaltaron y se giraron para mirar en la dirección de la voz. Vieron a un joven con sombrero de paja que llevaba una gran caja de comida, de pie no muy lejos. Tsunade entrecerró los ojos. Aunque el tono del hombre era respetuoso, se mantuvo cautelosa, especialmente disgustada por la excesiva intimidad. Niño, tienes una lengua muy dulce, pero no vayas por ahí llamando a nadie hermana mayor. Bribón. Al oír esto, el chico levantó la mano y se quitó el sombrero de paja, revelando cabello negro corto, ojos color ámbar y la diadema de Konoha que llevaba puesta. Mis disculpas, dijo Teshima Shinichi, y luego se presentó, soy un ninja de Konoha, Teshima Shinichi. Al ver la diadema en su cabeza, Tsunade sintió un ligero alivio. Cuando escuchó el nombre, una expresión de sorpresa apareció en sus ojos. Le sonaba algo familiar, pero no lograba recordarlo. Antes de que pudiera pensar más, Teshima Shinichi continuó, mencionando un nombre que cambió instantáneamente su expresión. El nombre de mi madre es Morichie. Tsunade se quedó perpleja al principio, luego una sonrisa se dibujó en su rostro.
En la cima de una montaña cerca del pueblo, el sol poniente bañaba los árboles con colores cálidos. Una mesa de madera que parecía brotar del suelo se alzaba en el espacio abierto, repleta de platos sacados de cajas de comida. Tsunade comió la carne a grandes bocados, luego echó la cabeza hacia atrás y bebió el vino de un trago. Glup, jajaja. Tsunade echó la cabeza hacia atrás y bebió un gran trago de sake, dejando escapar un suspiro de satisfacción. Le dio una palmada en el hombro a Shinichi con fuerza. Nada mal. Nada mal en absoluto. Este sake es fuerte y la comida está deliciosa. Shinichi, tienes buen corazón. Jajaja. Shizune, observando desde un lado, no pudo evitar susurrarle un recordatorio. Señorita Tsunade, por favor, tenga buenos modales. Tsunade hizo un gesto con la mano para restarle importancia y rodeó el cuello de Shinichi con el brazo. ¿Qué hay que temer? Es mi hermano. ¿Por qué ser tan formal delante de tu propio hermano? Mientras hablaba, se sirvió otro vaso lleno de sake, con los ojos llenos de recuerdos, y su tono se suavizó. Pero hablando de eso, el tiempo vuela. En aquel entonces, cuando supe que Chie te tenía, pensé en tomarme un tiempo para volver al pueblo a visitarte, pero lo fui posponiendo, y ahora ya eres todo un hombre. Teshima Shinichi se soltó de su brazo y dijo significativamente. Si quieres, aún no es demasiado tarde para volver. Tsunade hizo una breve pausa en su gesto de levantar la copa, luego resopló con desdén, se bebió el sake de un trago y evitó el tema. Dejó la copa de vino, su mirada se posó en la robusta mesa de madera que tenía debajo, forjada con el elemento madera. Sus dedos recorrieron la suave veta de la madera, una expresión compleja brilló en sus ojos. Hablando de eso, últimamente he estado escuchando algunos rumores, dijo, alzando la vista para mirar a Shinichi de nuevo, con tono serio. Se habla por todo el país del fuego de un pequeño monstruo increíble que despertó la liberación de madera del abuelo, e incluso se enfrentó cara a cara con Shukaku, la bestia de una cola, en el bosque de la muerte. ¿Ese pequeño monstruo podrías ser tú, Shinichi? Mientras hablaba, sus ojos se agudizaron. Sus sentidos y juicio, perfeccionados por su condición de ninja médico de élite y una de las Sanin legendarias, le permitieron percibir el insondable chakra dentro del chico que tenía delante, incluso sin indagar deliberadamente. Shizune, al oír las palabras de Tsunade, miró fijamente a Teshima Shinichi. Inicialmente había supuesto que se trataba del hijo de una vieja amiga de Lady Tsunade, un joven bastante peculiar, pero jamás imaginó que el protagonista del asombroso rumor que circulaba por el país del fuego, el monstruo que despertó la liberación de madera a los 12 años y se enfrentó directamente a Shukaku, la bestia de una cola, fuera en realidad este chico. Teshima Shinichi asintió con franqueza. Soy yo. Los ojos de Tsunade se nublaron por un instante al oír su confesión. El alcohol le nubló la vista, y en ese estado de confusión, el rostro joven pero excesivamente sereno que tenía delante pareció superponerse con el de su hermano menor, Nawaki, surgido de lo más profundo de su memoria. Un rostro rebosante de energía juvenil que soñaba con convertirse en Hokage. Esto la hizo fruncir el ceño inconscientemente, una oleada de irritación la invadió, y no tuvo más remedio que inclinar la cabeza hacia atrás y dar otro trago de alcohol. He oído, dejó la jarra de sake, se limpió la boca con el dorso de la mano y se burló. El viejo, te tomó como discípulo e incluso planeaba entrenarte para ser Hokage. Antes de que Shinichi pudiera responder, Tsunade resopló, como si hubiera escuchado algo completamente ridículo, pero su voz denotaba un dolor indescriptible. ¡Qué idiotas! ¿Por qué todos piensan en convertirse en Hokage? Hokage. ¿Qué tiene de especial ser Hokage? Shizune se quedó visiblemente sorprendida por las palabras de Tsunade, y sus brazos alrededor de Tonton se apretaron inconscientemente. Miró a Tsunade con preocupación y luego con cautela a Teshima Shinichi. Teshima Shinichi observó sus reacciones, su expresión permaneció inmutable, pero contenía un matiz de opresión. En realidad, no tenía intención de convertirme en Hokage. Esto hizo que Tsunade arqueara una ceja, y un destello de sorpresa brilló en sus ojos ebrios. Miró fijamente a Shinichi, esperando que continuara. En ese momento, aún no se había dado cuenta de la gravedad de la situación. Shinichi Teshima continuó con calma, como si contara algo ajeno a sí mismo. No hay nada que pueda hacer. Desde que me gradué de la Academia Ninja, un hombre llamado Ganzo Shimura me ha atacado repetidamente. Hizo una pausa, su voz se volvió aún más baja, como si hubiera sufrido alguna injusticia. Quería marcarme con el sello cortalenguas, para controlarme, para manipularme. Incluso planeó convertirme en el nuevo Jinchuriki del 9 colas, transformándome en un arma sin autoconciencia.
Crack. ¿Qué dijiste? Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par al instante, sus dedos se apretaron alrededor de la copa de sake, que se hizo añicos en su palma, el vino mezclado con fragmentos se deslizó entre sus dedos. Sus músculos se tensaron abruptamente, como una bestia a la que le hubieran tocado las escamas, mirando fijamente a Shinichi Teshima, su pecho agitado violentamente. Shizune jadeó, tapándose la boca con incredulidad, su mirada hacia Shinichi llena de sorpresa y un miedo persistente. La expresión de Teshima Shinichi permaneció tranquila, aparentemente ajena a la rabia casi palpable que emanaba de él. Continuó. Y la segunda vez, envió directamente a 2 Jonin Raíz y 6 Chunin, intentando capturarme y controlarme por la fuerza fuera de la aldea. Shimura Danzo, se atrevió. Tsunade estalló de furia, su ira contenida y un recuerdo avivado la nublaron instantáneamente. Golpeó con el puño la mesa de madera frente a ella. ¡Bum! La mesa, creada por la técnica de liberación de madera de Teshima Shinichi, se hizo añicos al instante bajo su furioso golpe, rompiéndose en pedazos. Platos y platos sobre la mesa salieron volando, derramando sopa y vino por todas partes. Incluso Tonton, a quien Shizune sostenía, se sobresaltó por el repentino y aterrador impacto, soltando un grito y saltando de los brazos de Shizune. Shizune la atrapó rápidamente de nuevo en su pánico. Shinichi Teshima levantó la mano con calma, apartando un trozo de verdura que le había salpicado la manga, como si la devastación que acababa de ocurrirle no tuviera nada que ver con él. ¡Ay! Shinichi Teshima suspiró, alzando la vista para mirar a Tsunade, que estaba a punto de estallar de rabia, y añadió suavemente la última frase. Este asunto, todavía no me he atrevido a contárselo a mis padres, ... exclamación de cierre. Las pupilas de Tsunade se contrajeron bruscamente, toda su rabia y sus gritos cesaron de repente, y de pronto se calmó de forma increíble. Tras respirar hondo varias veces, exhaló lentamente un suspiro de aire viciado, aparentemente indiferente al asunto, y dijo con calma: «Vámonos». No miró el desorden en el suelo, sino que simplemente miró a Shinichi Teshima, a este hermano menor que la había llamado hermana en su primer encuentro. A este hermano menor que le había preparado una mesa con comida y vino deliciosos en su primer encuentro. Al ver a su hermano menor, que le había confiado las quejas que no se atrevió a contarles a sus padres en su primer encuentro, dijo: «Yo, volveré al pueblo contigo ahora». Shizune, sosteniendo al aún conmocionado Tonton, permaneció en medio del caos, sin palabras, mientras observaba a Tsunade, quien se había calmado al instante y había tomado una decisión. Comprendió que Lady Tsunade hablaba en serio esta vez. Había decidido regresar a Konoha, la aldea que había evitado durante tantos años, un lugar lleno de recuerdos dolorosos, debido a aquel chico que tenía delante y las injusticias que había sufrido. Shinichi Teshima dio un paso al frente, mirando el perfil de Tsunade, que apenas disimulaba su ira. «Gracias, Tsunade Nee-chan. Mi madre siempre me decía que si alguna vez sufría una injusticia fuera de casa, y ella y mi padre no podían ayudarme, podía acudir a ti y decirte que tenía una hermana mayor, pero no nos hemos visto en 12 años, y no sabía lo que sentías por mí. Pero hoy, lo sentí tu ira, tu protección. Eso es muy importante para mí». Tsunade giró la cabeza, desapareciendo el último rastro de vacilación en sus ojos, y dijo resueltamente: «Por eso debo regresar. Esa rata en la cuneta, ese malvado Shimura Danzo, jamás permitiré que vuelva a lastimar a las personas que me importan. Esta vez, lo haré yo misma». Una escalofriante intención asesina brotó de ella, haciendo que la temperatura a su alrededor descendiera varios grados. «Mátalo». Shizune sintió la intención asesina sin disimulo y su brazo que sostenía a Tonton tembló ligeramente. Shinichi Teshima negó lentamente con la cabeza, encontrándose con la mirada de Tsunade. «Aprecio tu amabilidad y te estoy profundamente agradecido. Sin embargo, quiero vengar esto personalmente». Mientras hablaba, Shinichi miró los ojos ligeramente abiertos de Tsunade y continuó: «Mi fuerza ya no es la de un genin recién graduado que podía ser manipulado fácilmente. Además, mi maestro, en realidad fue muy bueno conmigo. Me tomó como su discípulo, me enseñó todo lo que sabía e incluso destituyó a Danzo de todos sus cargos durante mi conflicto con él». En cierto modo, una sonrisa aguda curvó los labios de Shinichi. El antiguo enemigo ahora es un tigre enfermo con las garras arrancadas. Y yo, gracias a mi propia fuerza, he ascendido a la posición donde una vez estuviste hombro con hombro. Al oír la última frase de Shinichi, Tsunade frunció el ceño bruscamente, con un destello de confusión y sorpresa en los ojos. «¿La posición donde una vez estuve hombro con hombro? ¿Te refieres a...?»
Shinichi no la dejó en suspenso, revelando la respuesta directamente. Orochimaru, aliado con el cuarto Kazekage de Tsunagakure, pretende lanzar el plan de aplastamiento de Konoha durante los exámenes Chunin dentro de un mes. Konoha ya lo sabe. En respuesta, la aldea ha hecho preparativos de emergencia. Con mi propia fuerza y el apoyo total de mi maestro, he asumido temporalmente uno de los puestos de mando en tiempos de guerra, responsable de coordinar el sistema médico y desplegar fuerzas de combate de alto nivel. Y este puesto es exactamente la responsabilidad que tenías durante la Tercera Guerra Mundial, Shinobi. ¿Qué? Las pupilas de Tsunade se contrajeron bruscamente. Incluso alguien tan experimentada como ella se sintió profundamente conmocionada por esta noticia. Instintivamente dio un pequeño paso adelante, mirando fijamente a Shinichi, como para confirmar que no estaba bromeando. Shizune, de pie a su lado, estaba tan sorprendida que casi dejó caer a Tonton al suelo. Jadeó bruscamente, con la voz temblorosa. Entonces, Shinichi, tu puesto actual, ¿es equivalente al puesto de mando de Tsunade durante la Gran Guerra? No pudo terminar la frase. El poder, la responsabilidad y el prestigio que representaba ese puesto contrastaban enormemente con el niño de 12 años que tenía delante. Espera, Shizune salió de su trance, pensando para sí misma. Entonces tengo que dirigirme a Shinichi. Shinichi Teshima, frente a sus miradas incrédulas, asintió, confirmando este hecho impactante. Tsunade lo miró fijamente, sin expresión, y después de un largo rato, pareció que finalmente asimiló la información. Lentamente exhaló un suspiro de aire viciado, con un ligero olor a alcohol, mientras una compleja sonrisa aparecía en su rostro. Sacudió la cabeza y suspiró. Realmente, inesperado. Esta vez, el viejo realmente, se arriesgó mucho. Y tú de verdad, lo hiciste. Tsunade respiró hondo, reprimiendo con fuerza la sorpresa en su corazón. Se cruzó de brazos y dijo con decisión. Así que, en este momento crítico, viniste específicamente a buscarme, definitivamente no es solo para ponernos al día o invitarme a comer. Solo dime, ¿qué necesitas que haga? Al ver la actitud de Tsunade, Teshima Shinichi supo que las bases estaban sentadas y finalmente reveló los dos propósitos más importantes de su viaje. Vine a buscar a Tsunade Nee-chan por dos razones. Primero, espero firmar un contrato de invocación con el bosque Shikotsu. Y sobre esa base, dominar el arte sabio del bosque Shikotsu. Al oír la palabra arte sabio, los ojos de Tsunade se entrecerraron ligeramente, pero no pareció demasiado sorprendida, como si ya lo hubiera adivinado. Asintió y continuó. Lo primero es sencillo, después de todo, es mi hermano menor, y ahora que has despertado el elemento madera, practicar el modo sabio ha aumentado enormemente tu fuerza, entonces, ¿cuál es lo segundo? Teshima Shinichi hizo su segunda petición. Lo segundo, quiero convertirme en Hokage. Pero mi maestro está envejeciendo, y no sé cuánto tiempo podrá conservar ese puesto, o si podrá esperar hasta que esté realmente preparado. Todavía soy demasiado joven. Mi experiencia y prestigio son mis puntos débiles. Así que, hasta que llegue ese día, necesito tu protección, Tsunade Nee-chan. Te necesito, para que te conviertas en la quinta Hokage, para que me des tiempo suficiente para estabilizar la situación, hasta que sea realmente capaz de asumir las responsabilidades del sexto Hokage.